Buenas noches a todos y a todas. El Colegio de Farmacéuticos les da la más cordial bienvenida a este webinar. Síntomas menores y COVID-19, recomendaciones para el abordaje de pacientes. Esta actividad se desarrolla en el marco de la celebración del mes de la farmacia y para su organización se contó con el apoyo de la Asociación de Farmacéuticos de Comunidad Privada, ASOFACO. El objetivo de este webinar es brindar lineamientos a los regentes de farmacia de comunidad privadas para la atención de pacientes con síntomas menores en el contexto de la pandemia por COVID. Nos acompañará como expositor en esta actividad el doctor Larry Ramírez Chavarría. El doctor Larry Ramírez es farmacéutico, egresado del máster profesional en farmacología y gerencia del medicamento de la Universidad de Costa Rica. También es gestor en neuromarketing y está certificado con inmunología por la American Pharmacy Academy. Cuenta con más de 20 años de experiencia en regencia de farmacias de comunidad privada. Además, es docente universitario, tanto en la Facultad de Medicina de la Universidad de Costa Rica y también brindando cursos de laboratorio en farmacia, de cursos de farmacia de comunidad privada y atención farmacéutica en la Universidad de Costa Rica también. Agradecemos al doctor Larry Ramírez su participación, quien también ha brindado en diversas ocasiones apoyo al Colegio de Farmacéuticos como instructor en actividades de educación farmacéutica continua. Sin más preámbulos y con el fin de dar inicio a la actividad, le doy el paso al doctor Larry Ramírez. Muy buenas noches, doctor, y muchas gracias por su participación. Bueno, muy buenas noches a todos y es un gusto poder compartir este ratito con ustedes de un tema que tal vez podríamos decir que de alguna u otra manera estamos cansados de escuchar en medios de comunicación o a través de redes sociales, pero siempre es importante pues hacer un pequeño resumen o recapitulación, ¿verdad? Todo lo que es con respecto al COVID enfocado dentro de la farmacia de comunidad o en general en nuestra profesión. ¿Okay? Entonces, hoy vamos a ver un poco qué es lo que se debe saber y hacer con respecto al abordaje del COVID y vamos a empezar, pues, de alguna manera viendo un poquito, ¿verdad?, la agenda que vamos a tener en la noche para ver, digamos, el contexto en el cual vamos a contextualizar primero, ¿verdad?, la charla con antecedentes y hablar un poco del SARS-CoV rápidamente pues, para acordarnos un poquito de aquello, ¿verdad?, recapitular y ya empezamos con la parte de síntomas, signos y diagnósticos diferenciales y posteriormente empezamos ya enfocados en la seguridad en las farmacias de comunidad, la guía de actuación de farmacéutico en la farmacia de comunidad, el informar y educar, que es nuestro deber dentro de las farmacias de comunidad, y el papel del farmacéutico en el proceso de vacunación contra COVID-19. Entonces, como les decía, vamos a ver de forma general los antecedentes para nada más acordarnos un poquito. Y aquí he usado en varias presentaciones esto, ¿verdad? Para que no se nos olvide nunca que la humanidad a través de la historia ha pasado por diferentes pandemias. Es muy común cuando escuchamos las pandemias de viruela, las pandemias de la peste negra, cuando escuchamos de pandemia de la gripe española, que es la que se escucha un poquito más cercana a lo que habíamos vivido hasta que empezó esta el COVID-19, y nos damos cuenta que a través de la historia este montón de pandemias pues han tenido siempre un impacto muy fuerte dentro de la población en esos momentos, y vemos que inclusive en pandemias como la peste negra se murieron alrededor de 25 a 50 millones de personas a nivel mundial en una época en la cual los servicios médicos pues no eran lo que tenemos ahora, y ahí pueden seguir viendo ustedes cronológicamente, ¿verdad? La pandemia del cólera, que era muy común, ¿verdad?, que se daba, o la que tuvimos pequeñita hace unos años, que era el H1N1, y pues por supuesto la que estamos viviendo ahora. Y la humanidad a través del tiempo ha logrado salir adelante en todo esto, ¿verdad? Y ahora tenemos las herramientas para poder hacerlo, porque la tecnología que tenemos ahora, pues lógicamente no se tenía en esos tiempos. ¿Ok? Nada más acordémonos, esta es la ciudad de Wuhan, en China, una ciudad hub en el centro de China, una ciudad, digamos, como todas las ciudades chinas o centros que son centros comerciales o de paso, en el cual comparten, digamos, personas de diferentes lugares llegan ahí por ser un centro comercial, ¿verdad? Es la capital de la provincia de Hubei en China,
está dividido por los ríos Guan y Yangtze, Han y Yangtze, perdón. Son 4.894 kilómetros cuadrados. Hablamos que Costa Rica tiene alrededor de 55.000 kilómetros cuadrados, ¿verdad? Entonces, saquen ustedes la proporción, en menos de una quinta parte de Costa Rica, pero con una población en el 2018 de 11 millones de habitantes y con transporte aéreo, fluvial y ferrocarril, ¿verdad? Entonces, nada más imagínense 11 millones de personas en una ciudad de 8.494 kilómetros cuadrados. Todo esto lo pongo en contexto, como les decía, para que nos demos cuenta por qué la pandemia tan rápidamente ¿cómo se llama? Se dispersó alrededor del mundo a partir de Wuhan. Ok, este es el mercado de Wuhan, ¿verdad? Esas son fotos que vimos en las noticias, ¿verdad? Un lugar ahí donde se comercializaba principalmente alimentos y animales vivos. La cultura china, ¿verdad? Y aquí es un asunto más de hablar de eso de forma general, no ponernos a juzgar, digamos, con respecto a costumbres de la población china, pero a ellos les gusta la comida fresca. En ese caso, ellos tienden a comprar animales vivos en los lugares donde ellos los compran y se los llevan a sus casas y tienden a matarlos. Esa es una costumbre. O ellos también tienen animales en sus casas, como gallinas, ¿verdad? Acordémonos con la H1N1 cuando sucedió, que era a partir de la gripe aviar, y ellos matan los animales y se los comen para tener la comida fresca. Es una cuestión más cultural en ellos. Y traigo aquí el famoso pangolín, que yo creo que no sé ustedes, pero la mayoría de nosotros no lo conocíamos hasta que apareció esto de la pandemia, aunque ya el pangolín ya lo libramos de toda culpa porque al parecer nunca no andaba por ese lado el asunto del COVID. Es una zoonosis, ya está comprobado, lo que no se ha comprobado exactamente genéticamente que vino, pero este señor que está por aquí, que es el vampiro, el murciélago, se supone que es la mayor posibilidad de que venga esta zoonosis del SARS-CoV-2. ¿Okay? Como les decía, la ciudad de Wuhan está en el puro centro de China, ¿verdad? Es una ciudad hub que va hacia muchos lugares y por eso se extendió tan fácilmente entre la población en esa zona. Los primeros casos que se fueron dando fuera de China fue en Bangkok, 2 casos, y así se fue extendiendo alrededor del mundo, que eso sí ha permitido que sea más fácil con respecto a otras pandemias que hemos tenido, porque el hecho que el mundo esté más comunicado a través de medios de transporte como los que tenemos ahora, pues hace que fácilmente de un día para otro un virus pueda estar en un continente diferente. ¿Okay? Vean ustedes el punto cero, cómo se fue extendiendo, ¿verdad? Poco a poco, hasta que nos alcanzó a nosotros y a todos los continentes y todos los países alrededor del mundo. Eh, Wuhan es muy famoso por ser un centro de conexiones de trenes. Entonces, lógicamente, no me imagino ustedes un lugar donde llega un montón de trenes y se extiende al resto de China. Más o menos esta es la cronología de la COVID-19, ¿verdad? En diciembre del 2019 nos dimos cuenta del primer caso en Wuhan. Ahí se fue extendiendo poco a poco. Algunas personas hablan de que esto fue antes, de que los chinos esto lo escondieron. Pues no vamos hoy a empezar a hablar de teorías de ese tipo, sino lo importante es entender que prácticamente el debut fue en diciembre y de ahí rápidamente, ¿verdad? Empezó a cada país a decir y hablar de sus primeros casos. En Costa Rica fue en marzo. Algo muy importante aquí es que el 10 de enero los chinos liberan la secuencia del genoma del coronavirus y eso ayuda a que se empiece a desarrollar las vacunas más o menos a partir de marzo, ¿verdad? Del 2020, donde arranca el primer estudio sobre vacunas, para empezar en diciembre de ese mismo año las primeras campañas de vacunación alrededor del mundo. ¿Okay? Entonces, ese es un poco la cronología del virus. ¿Ok? También aquí que no me quiere pasar la diapositiva. A ver. Ok, listo. En nuestro país, como les decía, 6 de marzo llega el coronavirus. Todos nos acordamos de esto, ¿verdad? El primer caso. Y de ahí empezamos, ¿verdad? A escuchar casitos por días, que se cerraban bares, clubes y casinos. Poco a poco empiezan a haber más casos confirmados. En ese momento, 41 casos, ¿verdad? Cuando esto ahora es más bien la cantidad de muertes diarias que estamos teniendo. Y quién se acuerda de la Semana Santa del 2020, pues todos nos acordamos porque pasamos encerrados en las casas con un confinamiento un poco más estricto que es el más estricto que hemos tenido desde que empezó la pandemia. Y de ahí poco a poco, ¿verdad? Se fue
digamos, aumentando la cantidad de cosas en Costa Rica hasta lo que tenemos hoy en día. Ok, esta es un corte que saqué al 20 de agosto del 2021, o sea, hace poco, más o menos 4 días. Tenemos 440.647 casos confirmados, ¿verdad? En ese día había 2.060 casos, andan por ahí entre 2.000 y 2.500 casos diarios, ¿verdad? Yo creo que cuando veíamos 100, 150, pues nos asustábamos. Ahora lo vemos que ojalá tuviéramos esa cantidad, pero realmente ha sido algo que inclusive hemos perdido la noción de lo que ha ido sucediendo. Pues esas conferencias de prensa se han ido distanciando y han venido otros temas, pues lógicamente, a estar a la par del COVID-19, y tal vez no nos damos cuenta de esto, y por eso quería traerlo esta noche para que no se nos olvide que estamos en pandemia y que tenemos que seguir con muchas medidas sanitarias con respecto a eso, y eso desde la farmacia comunidad y en nuestros hogares. La cantidad de fallecidos, ¿verdad? Siempre los hombres mueren más que las mujeres, más de 5.300 casos, sumemos los de estos días que han venido, andamos por los 5.500 casos de personas, de conocidos nuestros, de familiares y personas cercanas, clientes, ¿por qué no? También, porque no sé ustedes, a mí me ha pasado personas que han fallecido, clientes que han fallecido y personas muy queridas. Entonces ha sido la causa muerte número 1 en Costa Rica, ¿verdad? Para nuestro país como primer causa de muerte, ¿verdad? Y ahí vemos ese recuento, que es lo que escuchamos ahora, lo de las camas. Creo que hoy anda como en 1.100 o algo así, escuché en la mañana, de camas totales, y las UCIs también casi repletas de personas que están enfermas, ¿verdad? Y esto hablamos de los que están internados, ¿verdad? Ok, listo, ya se ve el antecedente que quería que tocáramos en la noche para acordarnos, ¿verdad? De dónde venía esto, y que nos acordemos, ¿verdad? De aquello que era poquito y siempre al principio, y tal vez muchas medidas sanitarias, y ahora pues de alguna manera con la vacuna y la relajación de las medidas sanitarias y con las nuevas variantes, pues es un poco más difícil de controlar. Entonces vamos a hablar del enemigo, vamos a conocer un segundito al enemigo, que es el SARS-CoV-2, ¿verdad? El coronavirus de familia Coronavae, es un tipo de virus que tiene esta forma en la cual hay una capa lipídica alrededor que protege una molécula de ARN interna, que es esta que está acá, y con sus proteína S, proteína Spike, que es la que permite que se una al receptor en el cuerpo y haga la internalización dentro de la célula para poder contaminar al huésped, ¿verdad? Entonces, es igual que la mayoría de los virus, un virus que se puede degradar fácilmente esta capa lipídica con jabón. Por eso a veces uno escucha a los especialistas en televisión diciendo, pero es que esto es muy fácil, es lavarse las manos. Pues parece mentira que sí es muy fácil, ¿verdad? Porque esta capita lipídica con un poquito de detergente y alcohol tiende a deshacerse, porque el ARN expuesto rápidamente muere, y entonces no puede sobrevivir sin esta capa protectora. ¿Ven? ¿Qué es lo que hace el coronavirus? El coronavirus actúa con su receptor ARA. Eso, al entrar en contacto con el receptor, se internaliza dentro de la célula. Estando dentro de la célula, entonces el ARN entra en contacto con el ribosoma de la célula, ¿verdad? Empieza a producir, ¿ya?, y a replicar la molécula de RNA del virus, ¿verdad? Y no solo eso, sino todas estas enzimas que ayudan a que el virus se forme, ¿verdad? La nucleocápside, la espiga, la membrana, la envoltura, todo eso, ¿verdad? Le empieza a utilizar como fábrica de sus virus el cuerpo humano, nuestro mismo sistema, nuestra misma célula, ¿verdad? Y después, a nivel del retículo endoplasmático, eh, empieza a formarse la nueva capa o membrana con todas sus facultades para ser virulenta, y después sale de la célula, hay una exocitosis, y así sale al medio externo para contaminar otras células, ¿verdad? Entonces, prácticamente este proceso tiene que ver con este proceso inicial, que es el reconocimiento del receptor, ¿verdad? Por parte de la célula Spike, utilizar a nivel ribosomal la producción de todas las proteínas y el material genético del virus para formar nuevos virus, hacer la exotistosis y seguir multiplicándose. Es un funcionamiento muy parecido al de la mayoría de los virus, ¿verdad? Nos utilizan como fábricas.
Ahora voy a hablarles un poco de, y eso queríamos actualizar, ¿verdad? De las variantes. Hay muchas variantes, estas son las 4 que están dándonos mayor cantidad de dolores de cabeza. Ahora la que más escuchamos es la variante Delta y vamos a ver las diferencias entre estas variantes para ir entendiendo un poco por qué se está dando tanta alerta con esta variante Delta. Ok, para la OMS, las principales variantes, los de más preocupación son estas 4 que les enseñaba, la del Reino Unido, la surafricana, la brasileña y la Delta que viene de la India. Ok, y después están las variantes de interés, que son otro montón de variantes, que en estos días hemos estado escuchando sobre estas, sobre la lambda, sobre la epsilon. Entonces, este tipo de variantes pueden ir cambiando a través del tiempo para convertirse en variantes de preocupación. Esta va a ser una dinámica que vamos a ir enfrentando y vamos a ir escuchando conforme pasa el tiempo, y el asunto es ir viendo cómo las vacunas y cómo la tecnología va a ir respondiendo a todo para contrarrestar estas variantes. La variante Delta en febrero de este año era una variante de interés, no era una variante de preocupación, y ahora rápidamente llega a ser una variante de preocupación y es la variante dominante en la mayoría de los países. ¿Okay? Vean ustedes la cantidad de variantes que existen. ¿Okay? Esta que está aquí a mano derecha, que les estoy señalando, que es la variante Delta, tiene ahí, con respecto al resto de las variantes, una característica que es la que preocupa más, es que es una mutación que permite que haya mayor transmisibilidad de la variante, y lo hemos escuchado en las noticias, y lo hemos escuchado en la prensa y en redes sociales, y eso hace que sea una variante en la cual más rápidamente nos podamos contagiar con un mínimo contacto. Mientras antes ocupábamos un contacto de varios minutos con las personas para que a través de los fluidos nos pudiéramos contagiar, esta variante es cuestión de un minuto o pocos segundos inclusive para poder uno contagiarse con respecto a ella. Y como todas las variantes, porque en realidad todas lo afectan, reducen la capacidad inmunológica del huésped. O sea, eso no varía con respecto al resto. Y en lo que sí varía más que todo la variante Delta es en la transmisibilidad y en lo virulenta que es ella, ¿verdad? Pero los síntomas tienden a ser parecidos con respecto a la gravedad de ellos. ¿Okay? Estos son los síntomas, ¿verdad? Que es importante que podamos ver desde la farmacia de comunidad, que es en el lugar donde más frecuentemente nos llegan las personas, y son 3 síntomas muy característicos, 4, perdón, de la variante Delta. Es la secreción nasal, que antes no se presentaba tanto, ¿verdad? La secreción nasal no era una de los síntomas más frecuentes del coronavirus. De hecho, a veces se decía, bueno, mientras tenga mucho moco la persona no es coronavirus, porque tendría a ser una gripe más seca, o más bien un cuadro más seco. Ahora en este hay un poco más de secreción y de la congestión, el dolor de cabeza que siempre ha estado presente, la fiebre y el dolor de garganta. Entonces, cuando uno ve esos 4 síntomas, pues ya estamos complicados, ¿verdad? ¿Por qué? Porque como dice acá, son síntomas que se confunden muy fácilmente con el catarro y hasta con una misma alergia. Cualquier persona rinítica puede tener estos síntomas, secreción nasal, dolor de cabeza, tal vez no tanto la fiebre, pero sí el dolor de garganta. Entonces, es aquí donde empieza a ser complicado la parte, ¿verdad? El abordaje del coronavirus y principalmente de la variante Delta. ¿Okay? Esta de la variante Delta está extendida a través de Europa. Vemos que, por ejemplo, en el Reino Unido, el 92.3% de los casos ya son de variante Delta, ¿verdad? Vemos que en Rusia es 87.9% es variante Delta, y ahí ustedes pueden ver los diferentes porcentajes de casos, ¿verdad? Que son detectados. En Costa Rica, pues hasta el momento se están haciendo todos los estudios por parte de la INCIENSA, y se hablan de pocas cantidades ahí de variante Delta, pero realmente es la que ahí va a llegar a ser la dominante como en otros países. En Latinoamérica, ustedes pueden ver que en Perú la variante Delta es la que más está, ¿cómo se llama?, dando problemitas. Vemos que en Brasil es la variante Gamma y un poquito ya empezó la Delta, pero todos estos datos son de julio, ¿verdad?, de este año. Probablemente si los viéramos actualizados ahora, en un mes, probablemente ya todos estos gráficos van a tener un pedacito más anaranjado, porque va a ser la variante dominante y la que está generando mayor cantidad de problemas. Sí. Vamos a ver el asunto entonces ya propiamente los síntomas y signos del COVID, para ir detectando, ir viendo esas pequeñas diferencias con respecto a otras patologías en las que nos enfrentamos todos los días, no solo a nivel de farmacia comunidad, porque probablemente hay muchos colegas que están aquí conectados que no son farmacéuticos de comunidad, pero al fin y al cabo esto es información que tenemos que manejar en nuestros hogares, con los familiares,
con personas conocidas para empezar a distinguir y ver, ¿verdad? Cuando podemos hablar de que hay que poner atención a un síntoma con respecto al COVID-19. Entonces, los síntomas habituales, fiebre, tos seca y cansancio, ¿verdad? Síntomas que no son nada diferentes a los ya conocidos para otros cuadros virales, ¿ok? Después vemos que son síntomas menores y comunes como molestias y dolores musculares, dolor de garganta, la diarrea, la conjuntivitis, dolor de cabeza, pérdida de sentido del olfato. Esto es muy importante porque eso es muy característico del COVID. El problema que hay es que no es de los síntomas más frecuentes, ¿verdad? Entonces, más o menos anda un 25% de las personas que les da problema de olfato. Y esa ha sido una gran circunstancia que ha afectado a nivel general por una simple razón. Y no sé, los colegas de comunidad si compartirán este comentario conmigo. La mayoría de las personas esperan a sentir que les falta el olfato para pensar que es coronavirus. Entonces llegan con muchos síntomas de estos y no, pero todavía huelo bien, no, pero es que todavía me sabe la comida, porque creen que solo cuando ya está presente este síntoma es que es coronavirus y eso es un grave error. ¿Okay? Y ya hablamos de los síntomas más graves que todos queremos evitar, que es la dificultad respiratoria y falta de aire, que ya es cuando afecta, digamos, las vías respiratorias de una forma más grave, y que esto lleva y conlleva muy frecuentemente a infecciones por neumonía secundarias, que es lo que está matando mucho a la gente en las unidades de cuidados intensivos. Ese dolor o presión en el pecho y la capacidad para hablar o moverse, lógicamente asociado a la dificultad respiratoria. ¿Okay? Entonces, ¿a qué nos enfrentamos con este señor, verdad? Los síntomas más o menos empiezan en promedio entre el día 4 y el día 7, como acá lo dice acá, siendo el día 5 más o menos el día en que puede uno empezar a ver los principales síntomas, pero hay gente con síntomas muy tempranos, que no es tan común, o muy tardíos también, que no es tan común. ¿Qué quiere decir eso? Que hay gente que a veces llega y piensa que ya, porque pasó 10 días de que estuvo en contacto con alguien o 8 días, ya no hay peligro. Pues siempre hay que dar esos 10, 14 días, por eso se da ese tiempo, digamos, que dan las autoridades para separar a las personas de aquellos focos de infección. Entonces, aquí también muy importante saber esto de los contactos, porque estos de los días, ¿verdad? Porque es importante ver los contactos que hemos tenido. Muy frecuentemente la gente dice, es que me detectaron el coronavirus. Ok, pero eso es cuando fue diagnosticado. Y entonces uno empieza a preguntar cuándo fueron los síntomas. Y después de que cuándo fueron esos síntomas, uno empieza a echar 5 o 6 días para atrás para empezar a ver cuáles son los posibles focos. Y cuando usted empieza a hacer esa retrospectiva en las personas, ya empieza a caerles un poco la peseta de dónde es que fueron que se contagiaron. ¿Verdad? A veces llega y te dicen, bueno, es que sí, mi hija estuvo con unos moquillos 2 días, pero jamás pensé que era esto. Y el contacto fue a través de una hija o a través de una persona, una visita de alguien que estuvo tal vez estornudando como algo simple o lo confundieron con una alergia. Entonces el contagio se da por contacto, ¿verdad? Entonces ese es por contacto o por fluidos que se tiende a dar. El diagnóstico, pues hay una parte que es clínica que es necesario confirmar con los exámenes diagnósticos a nivel microbiológico como la PCR. No existe todavía ningún tratamiento totalmente confirmado para tratar el coronavirus. Hay muchas terapias para ellos, pero todas están en experimentación, ¿verdad? Algunas dan buenos resultados en algunos lados, en otros no. Cuando se hacen al final la suma de toda la información que hay a nivel general, pues ya estamos un poquito mejor que al principio, pero no tan bien como quisieran, ¿verdad? No hay un tratamiento específico que pudiéramos decir en estos momentos que va a darnos una cobertura o va a ayudar a curar el coronavirus más allá de la prevención a través de las medidas sanitarias y la vacuna. Bueno, ok, aquí tenemos, vean que este me gustó mucho, lo encontré y me parece que es bastante gráfico para que podamos ver y darnos una idea más o menos de los síntomas que tenemos que poner atención. Estos son síntomas en adultos. Entonces, los 3 principales que hablábamos ahora, entonces fiebre, tos y ese dolor de fatiga o cansancio general son los más frecuentes. Vemos que solamente un 25% pérdida de olfato, pero sí tiende a ser casi que patognomónico. ¿Qué dificultad tenemos aquí nada más con personas que padezcan de sinusitis o personas que tengan problemas de rinitis alérgica o rinoconjuntivitis, que usualmente tienen disminuido el olfato? Entonces ahí es un poquillo, ¿verdad? Darnos cuenta si será por una
porque tienen una sinusitis de fondo, tienen un cuadro alérgico que está dándoles problemas, o es un cuadro de coronavirus, ¿verdad? Pero ahí en fuera, si ya lo ponemos head to head con otros cuadros virales, la pérdida de olfato no es frecuente en otras virosis. Y ya vemos, digamos, otros como la dificultad para respirar, temblores, dolores musculares, esas sibilancias ya como una complicación del problema respiratorio. Y ya vemos que la diarrea, que es también común en cuadros virales como la influenza, solamente es un 10%, y el dolor articular, que dicen que es muy intenso, ¿verdad? Pero solo tiene un 11%. Entonces hay que poner atención como a estos que están acá, ¿verdad? Pero también entendamos que una persona relativamente asintomática, por decirlo de alguna manera, puede ser que nada más haya tenido un dolor de garganta. ¿Sí? La idea de la vacuna o las personas vacunadas es pues que no pase a cuadros respiratorios más fuertes, ¿verdad? O dificultades respiratorias, sino que podamos tener de manera ambulatoria en la casa eh, la cuarentena, o del todo no nos contagiemos. El adulto mayor los voy a ver como un tema aparte totalmente, porque son las personas que están en mayor riesgo. Y nada más ahí para repasar, 1950, vean cómo era la población en Costa Rica. Estos eran las personas recién nacidas, y vean ustedes la cantidad de adultos mayores que teníamos. Era una pirámide totalmente dicha, ¿verdad? Ya conforme va pasando el tiempo, ven ustedes del año 90 al año 2015 cómo va cambiando esto, ¿verdad? Se va poniendo más panzoncita aquí en el centro, con una población adulta, ¿verdad? Con una población pediátrica bastante pequeña. Ya los hogares tienen menos niños, pues ya son 1 o 2 por casa, cuando antes en el año 50 era común escuchar de 5 o 6 niños o hasta más por cada casa. Y adultos mayores con expectativa de vida ya llegando a los 90, que eso no era tan frecuente en los años 50, ¿verdad? Y esto es en el año 2019, con una población tica de 5.050.000 en promedio, y vean ustedes, la población pediátrica sumamente pequeña, ¿verdad? Casi que parecida a la población adulto mayor, porque tenemos una población adulto mayor con muchísimo mayor esperanza de vida, pero con mayor cantidad de comorbilidades, ¿verdad? Entonces, esto es lo que ha afectado, digamos, a la población no de Costa Rica, sino alrededor del mundo. Inclusive en otros países es una pirámide invertida, ¿sí? Y si esto lo sumamos con este montón de comorbilidades que tenemos, ¿verdad? Y no solo en el adulto mayor, hablamos que en el adulto joven, inclusive en el adulto joven, por decirlo, ¿verdad? Muchachos de 20 años, ya encontramos diabetes, encontramos hipertensiones, los cuadros de ansiedad y depresión son pan nuestro cada día, las hiperlipidemias asociadas a la diabetes. Entonces, este ha sido el caldo perfecto, ¿verdad? O la tormenta perfecta para que el coronavirus encontrara grupos de riesgo a los cuales pueden atacar. Volviendo al adulto mayor, ¿verdad? El sistema inmunológico del adulto mayor está disminuido. El adulto mayor, ¿verdad? Si comparamos al adulto mayor versus el adolescente o el niño versus también el adulto joven, vemos que a través de la vida la cantidad de linfocitos, nuestros glóbulos blancos, van disminuyendo, ¿verdad? No es lo mismo que tenemos a esta edad, jovencitos, que a la edad adulto mayor. Por eso es tan difícil que las vacunas, o en general los medicamentos para mejorar el sistema inmunológico, generar anticuerpos, no tengan la misma reacción en el adulto mayor que en el niño, ¿verdad? ¿Por qué? Porque hay una diferencia entre estos grupos etarios. ¿Okay? ¿Qué características encontramos en el sistema inmunológico del adulto mayor? Como les decía, parte de lo que quiero hablarles ahora es un poco para que ustedes vean cuáles son los grupos de riesgo y nos acordemos de en general, porque tenemos que tener tanto cuidado con nuestros adultos mayores, abuelitos, tíos, ¿verdad? O personas que tengan algún factor de riesgo, como la diabetes, ¿verdad? Porque tenemos cada vez más problemas de autoinmunidades, ¿verdad? Ahora es muy común escuchar artritis reumatoidea, ahora es muy común escuchar enfermedades como lupus o enfermedades inmunológicas en general, y es debido, ¿verdad?, que en un momento dado el sistema inmunológico, por decirlo de una forma simple, se desprograma, ¿verdad? Y no empieza a atacar aquello que es nuestro y lo ve como algo ajeno, ¿verdad? No solo empieza a tener una respuesta inmunológica con respecto a algo que ve como un alergeno o algo que ve como un ataque directo, sino que empieza a hacerlo hacia sí mismo, y eso es lo que nos genera esas respuestas inmunitarias o autoinmunes. Hacer los macrófagos, aquellos que destruyen las bacterias e inclusive tener control sobre las células cancerosas, ¿verdad? La reacción es muchísimo más lenta
Por eso enfermedades como el cáncer, asociadas lógicamente a malos hábitos, al estrés y al tabaco, contaminación y otro montón de cosas, pues tienen mayor incidencia en estos tiempos. Los linfocitos T no responden tan rápidamente a los antígenos como si se responde en el adulto joven y en los niños. Y hay menor cantidad de linfocitos, ¿verdad?, que pueden responder a los antígenos nuevos. Vamos a ir con estos últimos casos, ¿verdad? El sistema inmunológico del adulto mayor, el cuerpo va envejeciendo, ¿verdad? Produciendo menos complementos a respuestas a las infecciones bacteriales, ¿verdad? La concentración de anticuerpos también tiende a disminuir, ¿ok? Y hay mayor incidencia, lógicamente, de enfermedades como neumonía, gripes, endocarditis, tétanos, y muchas de esas enfermedades que son prevenibles por vacunación. Vamos a ver el COVID en pediatría. Hemos escuchado sobre este síndrome inflamatorio multisistémico pediátrico. La directora del Hospital de Niños muy frecuentemente habla de él, ¿verdad? Es muy parecido a la enfermedad de Kawasaki, ¿verdad? No es frecuente, pero sí se puede dar. Por eso el asunto de que de un principio se dijo de que el coronavirus era una enfermedad que atacaba más al adulto mayor o al adulto con factores de riesgo, no quiere decir que descuidemos a nuestros niños. Y no solamente por una posibilidad de un síndrome inflamatorio multisistémico, sino porque los niños pueden ser focos de infección en los hogares para el adulto mayor o para el adulto joven. ¿De acuerdo? Y los síntomas son muy parecidos, ¿verdad? Fiebre, astenia, cansancio inusual, labios rojos y partidos, inflamación de ganglios linfáticos, esta erupción cutánea, por eso se confunde con el Kawasaki, ¿verdad? Enrojecimiento, inflamación. Entonces al principio se creía que era un Kawasaki, ¿verdad? Que era que el virus activaba un Kawasaki, pero no, ya se le llama síndrome inflamatorio multisistémico. Entonces estamos a la espera de que se aprueben las vacunas para niños menores de 12 años. Ok, vamos a ver los diagnósticos diferenciales, que es un poco a lo que ya queríamos llegar en esta noche para ver el abordaje de la farmacia. Tal vez dice todo este preámbulo para que empezáramos a acordarnos un poco, ¿verdad? ¿Por qué? Porque al final todo esto va a conectar, porque la labor nuestra dentro de la farmacia no es solamente empezar a ver sintomitas y ver qué hacemos o cómo lo abordamos, es ver todo de forma integral, es ver el contexto. Y si no entendemos el contexto, no podemos dar nuestro consejo en la farmacia, que al fin y al cabo es un poco lo que debemos hacer. Entonces, diagnósticos diferenciales, vean qué linda esta imagen, ¿verdad? Vemos el resfriado y la gripe común. Entonces, aquí está la paleta de colores que nos van a ubicar más o menos dentro de cada una de las patologías y qué tan frecuentes son, ¿verdad? Pero digamos, si nos empezamos a ver, casi que todas ellas empiezan a presentarse o se dan en todas ellas, ¿verdad? Digamos, en el COVID-19, en la gripe y en el resfriado va a haber fiebre, ¿verdad? ¿Qué es la diferencia? Por ejemplo, en un resfriado común, y todos lo sabemos, no hay tanta frecuencia de que, ve, muy raramente hay fiebre, ¿verdad? Es esa gripe, sí, ese cuadrillo de resfriado leve que no pasa más de 2 o 3 días. Y ya vimos anteriormente que más o menos 78% de las personas presentan fiebre, ¿verdad? Entonces, en estos momentos, viendo esto, ¿verdad? De alguna manera, habría dos opciones. Si alguien nos llega con fiebre a la farmacia, prácticamente estaríamos pensando en una gripe o en un COVID, ¿verdad? Y parafraseando a un abogado, diríamos que todo es COVID hasta que se demuestre lo contrario, ¿verdad? Es una forma en la que podríamos abordarlo, no tanto para asustar a la persona, porque ahora vamos a ver la parte de cómo abordamos el tema con las personas, sino tanto para nosotros mismos también cuidarnos y cuidar a nuestro equipo de trabajo, ¿verdad? Porque la gente va a llegar diciendo que lo que tienes es una gripe o un resfriado, ¿verdad? La gente tiende a minimizar, a como llegan otros que tienen un poquito de mocos y creen que tienen un COVID, pero la mayoría de las personas no quieren escuchar el diagnóstico, ¿verdad? Entonces tiene que haber una negación, pero cuando hablamos de fiebre, sí es un problema que tenemos que tomar en cuenta, ¿verdad? Y si agarramos un poquito más aquí, hacia la derecha, ¿verdad? El cuadro de falta de aliento, si ustedes lo ven, no es tan frecuente en gripe como en resfriado, y es verdad. Rara vez vemos a alguien nosotros con un cuadro gripal o con una quiebra de huesos que le cueste respirar. Eso sí, si hay factores de riesgo como asma o problemas pulmonares, un EPOC, o personas que se tienden a complicar con neumonías o han tenido neumonías previas, sí es importante entender que podrían desencadenar una falta de aliento, pero es más común en el COVID que en la gripe o en el resfriado. ¿Okay? Digamos que por acá, cuando vemos la tos, ¿verdad?
vean ustedes que tanto en gripe como en COVID es muy, muy común. Entonces, viendo esto, ¿verdad? Podríamos decir que el diagnóstico diferencial casi más común es gripe. Por eso se le insistía tanto a la gente que se vacunara contra la influenza, porque esto ayudaría mucho a que por lo menos la gente vacunada contra influenza, pues ayude un poco, ¿verdad? A tener una cobertura contra influenza para tener una cosa menos por qué preocuparnos. Pero vean lo siguiente, entonces, cuando alguien te llega con mucho estornudo, no necesariamente es coronavirus, ven ustedes que sería más o menos gripe o COVID-19, ¿verdad? ¿Qué es más frecuente? ¿Verdad? Más frecuente los moquillos en gripe que en COVID, ¿verdad? Y como vemos, el dolor de garganta es muy parecido entre ellos. Y en todo esto, si tuviéramos prácticamente la falta de olfato, pues sería COVID. Pero como les decía, solo un 25% de los pacientes tienen falta de olfato. Entonces, hay que hacer un screening muy bueno con respecto a eso, tomando en cuenta todos los aspectos, ¿verdad? Y vean esto qué interesante, y todos lo sabemos, una gripe es de más rápido incubación que el COVID-19, ¿verdad? Es raro que nosotros estemos en contacto con alguien que tiene gripe, que nos pegue la gripe y que nos dé los síntomas en 5 días o 6 días. Usualmente, al segundo o tercer día, ya nos estamos sintiendo un poquito afectados con los síntomas propios de la gripe. Y algo importante, la tasa de contagio. Pues lógicamente tenemos anticuerpos contra la gripe, eso ayuda mucho, ¿verdad? Porque pues es endémica en Costa Rica desde hace años, en el mundo entero más bien. Y el COVID-19 apenas estamos haciendo anticuerpos en la población para generar esa inmunidad de rebaño. Pero el RO, que es lo que hablan mucho los estadígrafos, ustedes lo escuchan a veces en las noticias, ¿verdad? Que es la cantidad de personas que se contagian por cada uno de los que tiene el virus. Entonces, en gripe anda alrededor de 1.3 y en COVID del 2 al 2.7 en promedio. Lo que se busca, ¿verdad? Y es lo que buscan con las medidas sanitarias del gobierno, es que bajar este índice de contagio a menos de 1. ¿Verdad? Pero a veces cuando ya hay zonas 1, 1.3, 1.5, son las zonas naranjas o rojas que hablan el ministro de Salud. Pero esto también es importante, ahí vamos sumando entonces algunas piezas. Número 1, los síntomas que nos va distinguiendo de un resfriado común. Yo creo que eso es una cosa que nos puede quedar aquí un poquito más clara, ¿verdad? Con respecto a cierta sintomatología, entre ellas la fiebre. ¿Sí? ¿Qué es el problema aquí? El único, pues aquellas personas asintomáticas o que tengan síntomas muy leves del virus que sí se parezcan a un resfriado. Pero casi que el diagnóstico diferencial tiende a ser mucho con respecto a gripe, ¿verdad? Entonces hay que empezar a hacer y a discernir un poquito. Y aquí es donde viene la parte que dentro de la farmacia hay que entrevistar bastante, ¿verdad? Porque la persona sí me dice que ha estado metida en su casa todo el tiempo, de ahí no recibe visitas, no he roto la burbuja. O sea, ese es el mismo cuento que escuchamos siempre, pero cuando empezamos a entrevistar a la persona, nos damos cuenta de que se fueron de la primera comunión de fulanito, que se dieron la vueltita por el mall, pero nunca se quitaron la mascarilla, pero todos hemos salido, hemos roto burbujas y de alguna manera nos hemos quitado la mascarilla, aunque sea para comernos un sándwich en un food court. ¿Okay? Con respecto a neumonías, ¿verdad? Entonces tenemos que hay neumonías de tipo viral y también de tipo bacterial, ¿verdad? Y aquí viene una cosa complicada, porque si ya el COVID-19 está avanzado con dificultad respiratoria, sí hay que hacer las pruebas diagnósticas de estos exámenes de laboratorio que se mencionan acá para ver qué tipo de neumonía es. Si es una neumonía secundaria al COVID-19, nos va a dar la PCR positiva y hay que hacer también los exámenes para ver la leucocitosis y también una PCR para valorar qué tipo de neumonía es, ¿verdad? Y lógicamente también el tag de tórax o las placas para ver qué tan complicada la neumonía. ¿Qué es lo que está sucediendo ahora? Un SARS-CoV-2, ¿verdad? Puede ser el paso inicial para que una neumonía viral o una neumonía bacterial empiece a afectar al paciente. ¿Por qué? Porque ustedes escuchan que a veces hay gente que pasa internada en el hospital o en la UCI durante 15 días, 22 días, un mes. ¿Eh? Ya a partir de ahí ya la persona no tiene el SARS-CoV-2, lo que tiene son usualmente neumonías secundarias, que ustedes saben que las neumonías nosocomiales son el pan nuestro cada día en los hospitales, y tras de eso de esas superbacterias, ¿verdad? Que están tratadas con todos los antibióticos posibles. Entonces,
partiendo de ese hecho, cualquier persona con síntomas de neumonías, ¿verdad? Hay que remitirla inmediatamente, ¿verdad? ¿Por qué? Porque cualquiera de ellas puede haber fiebre, puede haber dificultad respiratoria con esa tos seca, ¿verdad? Y con esas molestias musculares. Y ya vemos aquí, ¿verdad? Las tres columnas comparten entre ellas muchos síntomas y hay que valorar. O sea, una neumonía o síntomas de neumonía que todos los podemos valorar. El paciente se ve muchísimo más afectado, la dificultad respiratoria es mucha, ¿verdad? En la farmacia de comunidad perfectamente podemos tener los oxímetros y empezar a medir la saturación de oxígeno. Entonces, esa saturación de oxígeno la vemos muy baja, que anda por 92, 91, ¿verdad? Y vemos a la persona con sibilancias o la vemos a la persona utilizando músculos accesorios para respirar y con esa tos necia, pues definitivamente hay que remitirlo y no hay que empezar a decirle, mira, te mando un antibiótico, te mando eso, te mando lo otro. A esa persona hay que mandarla al hospital. Y muchísimo más si te llegan con saturaciones menores a 90, ¿verdad? Ahí ya inmediatamente hay que remitirlos, ¿verdad? Y hacer lo posible para que esa persona vaya al hospital. ¿Okay? Me pareció interesante también tocar el tema de diagnóstico diferencial con enfermedades transmitidas por vectores. ¿Por qué? Porque el mundo no se detuvo con el COVID, ¿verdad? Lo que pasa es que ya el dengue, el zika, el chikungunya no está tan de moda, por decirlo de alguna manera, pero sí, todavía más con estos aguaceros, ¿verdad? A pesar de que ha bajado mucho la incidencia de dengue, de zika y chikungunya, sí es posible, ¿verdad? Que un cuadro de fiebre alta, pues sea alguno de estos, ¿verdad? ¿Qué es el asunto? Que la fiebre con dengue, zika y chikungunya sí es muy alta. Eso puede ayudar un poquito, ver que es una zona endémica, principalmente las zonas costeras, que tiende a ser muy, muy frecuente, y las zonas tropicales, ¿eh? Pero hay algo que estos no tienen, dengue, zika y chikungunya. Si ustedes ven por acá, ustedes pueden ver que la falta, digamos, ve el dengue, falta de apetito, escalofríos, sarpullidos, malestar general, la náusea, el vómito, dolor detrás de los ojos, perfectamente pueden coincidir con un SARS-CoV-2, ¿verdad? Y que aquí vemos lo mismo el Zika, ¿verdad? Y aquí vemos lo mismo la chikungunya, los síntomas. Y me imagino que si algunos colegas de zonas rurales, que son los que más ven de cerca estas enfermedades, saben distinguirlos como a 100 kilómetros. Pero vean ustedes que la tos seca no está frecuente o no está presente, perdón, en dengue, zika y chikungunya. Eso ayuda mucho. El cansancio sí está frecuente. La fiebre está presente en el COVID, pues no es una fiebre tan realta como la que genera esta enfermedad, o sea, comúnmente, ¿no? Y la parte de secreciones nasales también y la dificultad respiratoria. O sea, los síntomas pulmonares del COVID-19 nos pueden ayudar a distinguir si es un dengue, un zika, una chikungunya con respecto al COVID. Entonces, es muy importante esto, ¿verdad? Aquí ya vamos agarrando varias piezas de este Lego para ir discerniendo por dónde anda el asunto. ¿Okay? Ya vamos por el tema 5. Vean que si al principio vieron que eran muchos, pues nos hemos ido avanzando bastante bien. Entonces, ¿cuál es el primer tema, verdad? El abordaje del COVID-19 en las farmacias de comunidad. El tema número 1 es seguridad, ¿verdad? ¿Seguridad para quién? Seguridad no solo para el farmacéutico, no. Seguridad para el farmacéutico, sus colaboradores, los proveedores, vendedores y todas las personas que van a ingresar a la farmacia. ¿Por qué insisto en esto? Porque a veces todas estas medidas de seguridad se nos vuelven tediosas, nos da pereza andar con la mascarilla día y noche, ¿verdad? O creemos que con solo poner la mampara ya no hay ningún problema. Pues en esto hay que ser sumamente exhaustivos y seguir. Este es el principal función de nosotros dentro de la farmacia desde el punto de vista de proteger a nuestros pacientes. Que no salga una persona contagiada de la farmacia, ¿verdad? Hacia afuera, debido a que no seguimos medidas de seguridad. O viceversa, que venga el asuntito de afuera hacia adentro y nos contagie a las personas de la farmacia. Ok, las medidas, es cansado decirlo, yo sé, todas las conocemos, pero definitivamente tenemos que seguir recalcándola, ¿verdad? Entonces, en este caso, ¿verdad? Lavado de manos, tener el alcohol a la entrada a la farmacia,
el asunto de los pies, ¿verdad? La técnica de estornudo, no tocarse los ojos, distanciamiento, funcionario, compañero de trabajo, vean, yo sé, a mí se me resfría alguien y uno tiene esa dificultad para poder, digamos, suplir este elemento, pero vea, si alguien está enfermo, mejor que se quede en la casa. Es mejor que se quede en la casa, ¿por qué? Porque no sabemos, ya vemos lo difícil que es distinguir los síntomas entre un COVID y otras enfermedades. Entonces, mejor 2 o 3 días guardaditos, si es un resfrío, ya en 2 o 3 días le va a pasar. O ya en 2 o 3 días podemos ver si se agrava uno los síntomas. Entonces, todas las medidas hay que seguirlas teniendo y el uso de la mascarilla que de por sí es obligatorio. ¿Ok? Entonces, la FIP, ¿verdad? Nos habla de esto. Este es un documento que hizo la doctora Sofía Segura Cano y está en la página del Colegio Farmacéutico. Lo utilicé para que ustedes vean que el colegio desde un principio nos ha dado muchas directrices y nos ha ayudado con información. Lo que pasa es que tal vez no estamos tan acostumbrados a verlas, ¿verdad? O tal vez no las recordamos lo suficiente, pero digamos, según la FIP, ¿verdad? Estas son las recomendaciones. Entonces, primero, desarrollar un plan de emergencia en la farmacia con flujos de trabajo. ¿Qué quiere decir con todo esto? Pues lógicamente que si podemos virtualizar algunas cosas, las virtualizamos. Si el señor de contabilidad no tiene que estar en la farmacia o se le pueden dejar los papelitos a la casa, pues dejamos al señor de contabilidad en la casa. Si tenemos a alguna persona que está llamando clientes para algo, pues si puede virtualizarlo, pues se virtualiza, ¿verdad? O hacemos turnos para estar la menos cantidad de personas posibles dentro de la farmacia, ¿verdad? Entonces, y sentar a todo el personal y pegarles esa habladita y decirles y explicarles. Y ahí esto no solo por el asunto de la salud, veámoslo primero por ese asunto de la salud de nosotros y nuestro personal y de la familia del personal y a la vez también de los clientes. Pero si lo llevamos a un ámbito económico, yo no creo que ninguna farmacia de comunidad pues les sirva estar cerrados 2 semanas debido a que el Ministerio de Salud les mandó una orden sanitaria. Entonces también, si no nos convence el asunto de cuidar la salud de los demás, que debería ser lo principal, pues sí, entonces sería tocar la bolsa a la gente y pensar que 2 semanas de negocio cerrado no es un asuntito tampoco fácil de llevar. ¿Y quién es el encargado técnico? Según la Ley General de Salud, el profesional encargado. Colega, somos nosotros, no hay otro. No podemos poner al mensajero, no podemos poner al dependiente a explicar este tema. Tenemos que explicar nosotros y ser como loras todos los días. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque yo paso viendo el personal todos los días y cuando los veo ya es quitándose la mascarilla y pegándose abrazos y hay que estar en esto continuamente. Y nosotros mismos siendo ejemplo de esto, ¿verdad? Verificar el estado de salud del personal, protegerlos, porque nada ganamos con llegar y decir, bueno, usen mascarilla, y tampoco les facilitamos mascarillas o no les damos las medidas, no les damos el alcohol, no les damos las toallas húmedas. Hay que darle al personal todo, ¿verdad? Reforzar la vigilancia de las infecciones internas, tener protocolos de limpieza, fortalecer el manejo del paciente, mantener el distanciamiento del paciente, pacientes sospechosos, tenerlos en un lugar específico, ¿verdad? ¿Por qué? Porque hay gente que entra tosiendo, hay gente que entra estornudando y todo va a depender del tamaño de la farmacia, que no hay farmacias que tienen un espacio grande, hay farmacias que tienen un espacio pequeño que ya con 2 personas pues se llena más el personal de trabajo, entonces hay que tomar mucho en cuenta todo eso, fortalecer la educación del paciente, es un aspecto que vamos a ir viendo más adelante por montones, porque es aquí donde tenemos que actuar nosotros y fortalecer la gestión de los desechos médicos también. Seguimos, ¿verdad? Mantener la distancia al 1.8. Ustedes me dirán, pues, ¿cómo lo hacemos? Ok, les voy a decir algo hoy y es una de las cosas más comunes que se da. Digamos que durante la jornada de trabajo, la mayor parte del tiempo andamos con la mascarilla, ¿verdad? ¿Por qué? Porque pues hay que andarla con ella. Si llega alguien del Ministerio de Salud o el colegio, pues nos va a jalar el aire, ¿verdad? Entonces, en ese caso, usted dice, bueno, la gente anda con la mascarilla. Perfecto. Pero a la hora de almorzar, resulta que almuerzan en una mesa pequeña. Y es ahí cuando se quita la mascarilla a las personas. Y hay que entender que aunque nos veamos todos los días en la farmacia con nuestros colaboradores, no son nuestra burbuja. O sea, eso no es una burbuja. Ah, es la burbuja de trabajo. ¿Cuál burbuja de trabajo? Fulanito viene de Atillo en bus, el otro viene de Desamparados, el otro viene de Tibás, el otro viene de moto, el otro viene caminando. Eso no es una burbuja. Entonces, perfectamente pueden las personas venir de un fin de semana donde fueron a visitar a sus familiares a Guapiles, por decirles un ejemplo. Entonces, en ese momento de quitarse la mascarilla al comer, y usualmente se come
empiezan los aerosoles a salir disparados por todo lado, y es al compañero del frente que podemos contagiar o nos puede contagiar. Entonces, en la medida de lo posible, hacer horarios de almuerzo inclusive, o dar ese distanciamiento que se ocupa, ¿de acuerdo? Después están las cintas de señalización, que son en el piso, donde pueden haber la cantidad de aforo de la farmacia, y hay que estar vigilando. Y acuérdense, el Ministerio de Salud lo dice, no lo digo yo, ni lo dice el colegio. Todo este tipo de medidas sanitarias no está en manos de que se vean cumplidas de nosotros. O sea, nosotros no podemos llegar y decirle a un inspector del Ministerio de Salud que nos llegó en el momento que entró fulano sin mascarilla, es que es un cliente muy bueno y entró sin mascarilla un segundo. O sea, los clavos le caen a la farmacia, en ese caso el farmacéutico. Entonces, en esto hay que ser totalmente inflexibles, ¿ok? Y que ojalá pues el contacto sea detrás del mostrador, bajo las mamparas, que es lo que más se utiliza en las farmacias, ¿verdad? Y que la zona de atención al público solo esté la cantidad de personas necesarias. La desinfección de las farmacias, los protocolos de limpieza, que eso cuesta mucho. Se sabe ahora que el contagio de coronavirus por superficie no es no hay tanta incidencia como se pensaba al principio, pero sí hay que estar limpiando. Si está la zona del farmacéutico, que debe tener toda farmacia, donde atiende al público, donde se toma la presión, donde te llegan a contar todos los males, ¿verdad? Esa zona tiene que estar, después de cada paciente, limpia, ¿verdad? Y que esté azul, ¿verdad? Que esté azul del alcohol, del metileno que tiene el alcohol, ¿verdad? De estar echando y limpiando. La zona donde se atiende al colega visitador médico, la zona donde se atiende a la gente, al promotor, ¿verdad? O sea, todas esas zonas tienen que estar siempre limpias, y en general toda la farmacia. Entra un paciente a inyectarse, lavarse las manos con mascarilla, se inyecta el paciente, se quita el papel de la camilla, se bota, se lava, se echa el alcohol y se vuelve a limpiar todo. Es la única forma, no hay otra. ¿Qué se puede utilizar? Pues lo más común es el etanol al 75 o de 75 en adelante, ¿verdad? Se hablaba del éter, aunque no es muy utilizado, y desinfectantes que contengan cloro, ¿ok? La clorhexidina no es tan eficaz para contrarrestar el SARS-CoV-2, entonces la clorhexidina tiene un efecto más de tipo antibacterial, pero no utilizarlo para limpiar superficies. Aquí también está el agua y el jabón, ¿verdad? Perfectamente se tiene que utilizar, y también está limpiando los teclados, las computadoras, las pantallas, todo aquello que inclusive utilizan varias personas. Aquí nada más les quería enseñar, ¿verdad? Un poco de las sustancias que se pueden utilizar, ¿verdad? Para manos, pues perfectamente los desinfectantes de manos, secado rápido como el alcohol en gel, mismo cloro, el peróxido de hidrógeno, inclusive para piel y mucosas, el yodo se puede utilizar para mucosas, ¿verdad? Pero al fin y al cabo todo eso tiene que ver, como el contacto es debido a los aerosoles, pues usar la mascarilla y no estarse tocando ninguna parte del cuerpo. Estas son recomendaciones de la FIP. ¿Okay? Y el uso de mascarilla, que al principio estuvo tan discutido, que sí servía, que no servía, que no servía, que sí servía, pues es un hecho que la mascarilla, ¿verdad?, viene a ser una medida que permite disminuir la cantidad de transmisión de esta enfermedad. Pero ¿qué mascarilla? Pues hay que buscar mascarillas, porque hay mascarillas, mascarillas que funcionen, ¿verdad? Y si tiene acreditación, muchísimo mejor. Ahora vemos mascarillas reutilizables que vienen con logos ahí, con Batman, con Superman, con la mascota, con el logo de la farmacia o el logo del trabajo donde las personas laboran. Pues entonces tiene que tener ciertas medidas y utilizar cosas que sean de calidad. ¿Okay? Entonces, como les decía, el Colegio Farmacéutico desde hace muchos, pero muchos meses tiene información, ¿verdad? Que no puse toda porque realmente es enorme y es hasta repetitivo, pero si ustedes quieren, métanse en la página del Colfar y van a encontrar toda esta infografía que ustedes pueden imprimir y pueden poner en las farmacias. ¿Para qué? Para que el abordaje del COVID no sea solo venir y diagnosticarlo, porque a veces creemos que es eso. No, el abordaje del COVID es integral. Es integral desde nuestra salud, ¿verdad?, y la salud de nuestros seres queridos, de nuestro personal, las medidas de seguridad y de higiene de la farmacia, y lógicamente también la atención al público que venga enferma. Entonces, todo este material pueden buscarlo ahí, y ustedes ven, ¿verdad? Lo mismo de siempre, usar la mascarilla, cómo toser, ¿verdad? Y el tipo de material que utilizar, y todo eso lo pueden encontrar en la página del Colfar. Entonces, ya para terminar este punto 5, que es de seguridad
Y por eso empecé con este, no lo dejé de último porque si no ya se me aburren, no porque este es el primero. El abordaje de la farmacia comunidad es el mismo abordaje que tenemos que tener desde nuestros hogares. Es medidas sanitarias que conocemos de memoria. Lavado de manos, uso de desinfectantes, distanciamiento en la farmacia y las medidas de seguridad de nosotros y de nuestro personal. Entonces no lo olvidemos. Sonará repetitivo, pero no hay que olvidarlo. Que no se la amontone la gente en la farmacia. Ahora las guías de actuación de los farmacéuticos, ¿verdad? Vamos a repasar algunas de la FIP, del Consejo General de Farmacéuticos y de la National Health System del Reino Unido. ¿Ok? La farmacia comunidad, que es aquí a mano derecha, ¿verdad? Es solamente una parte de un engranaje del sistema de salud costarricense. Nosotros sabemos, ¿verdad? Y los que trabajamos en comunidad, sabemos que las farmacias en Costa Rica son centros primarios de atención. O sea, la gente lo primero que hace es llegar a la farmacia antes de ir a la clínica. Entonces, no podemos vernos como entes que estamos divorciados del resto. Entonces, cuando el ministro sale hablando, cuando el gerente de la caja sale hablando, el gerente médico o el director del SEACO, diciendo cosas o dando información, no son cosas que tenemos que tomar a la ligera o como no nos compete. No, esto es un conjunto de situaciones que tenemos que tomar en cuenta. Entonces, tal vez no les digo que estén frente al televisor todos los días viendo la conferencia de prensa, pero sí pongamos atención, ¿verdad?, a lo que dicen las autoridades. Todo farmacéutico debería saber qué es una variante Delta y qué significa eso. Todos los farmacéuticos deberíamos saber por lo menos lo básico sobre las vacunas y sobre los síntomas que hemos ido viendo, porque somos parte de todo un sistema que es necesario que integremos. ¿Que es difícil? Es difícil, ¿verdad? Es difícil porque muchas veces remitimos de la farmacia de comunidad hacia el asunto de la caja, ¿verdad? Y nos devuelven los pacientes porque tienen resfríos. Y la mayor parte del tiempo no son resfríos. Pero eso es con lo que hay que lidiar, pero nuestro deber es remitir. ¿Okay? Entonces, recomendaciones según estos entes, esto es un resumen, ¿verdad? De todos estos entes que les mencioné anteriormente, como la FIP o la NHS. Entonces, seguir recomendaciones sanitarias, almacenar las existencias de los productos farmacéuticos, ¿verdad? Para atender la demanda, pues ahora no tenemos este problema, pero acuérdense cuando no había mascarillas, cuando no había alcohol. Acuérdense cuando se acababa la citromicina y se acababa la ivermectina porque todo el mundo se tomaba esto, ¿verdad? Entonces, y cuando se acababa la hidroxicloroquina. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado. ¿Okay? Informar y educar es básico en nosotros, a eso llegan a nuestras farmacias. Y no solo para el COVID-19, para todo. Esta es la parte en que nosotros hacemos nuestra función dentro de la farmacia, no solamente despachar recetas. Y el despacho tiene que ver con una parte de información y educación. Asesoramiento muy relacionado con la parte de informar y educar. La derivación de los pacientes. Si tenemos contacto con nuestras áreas de salud, ¿qué cuesta llamar? ¿Verdad? Yo sé que es difícil a veces llamar y tener contacto por lo menos para poder tener a alguien y derivar a los pacientes, para ver cómo se puede abordar. Habrá lugares que es más fáciles que otros. Tal vez en lugares donde son más pequeños, digamos los cantones o los distritos y los EBAI están más cerca de las farmacias, que es un poco más fácil ese contacto, donde todo el mundo se conoce, pero hay que tratar de derivar cuando es necesario y que nos tomen en cuenta y seamos parte de todo ese conjunto que ayude a que las sean atendidas con prontitud y cuando sea necesario. Prevención de la enfermedad asociada a estas medidas sanitarias que dijimos y la promoción de control de las infecciones, que aquí no solo vemos como el COVID, ¿verdad? Hemos visto que las enfermedades respiratorias han disminuido y hemos visto que las enfermedades como la diarrea y el vómito también han disminuido. ¿Ok? Dentro de ese asesoramiento, ¿verdad? Entonces, ¿qué tenemos que ir haciendo? Tomar medidas generales para prevenir la enfermedad. Un farmacéutico enfermo no es un farmacéutico que pueda trabajar y a su vez pueda ayudar a alguien, ¿verdad? Entonces, todo eso es importante tomar en cuenta, como he dicho y ya sueno hasta que lo repito mucho, ¿verdad? ¿Cómo proceder con los síntomas? Esta parte es un poco complicada, ¿verdad? ¿Por qué? Porque está entre que podemos decirle que es en su casa, a ver si hace caso, o realmente decirle cuándo la persona tiene que estar, pues digamos, yendo al centro médico. Eso va a ir variando, ¿verdad? Si vemos que son síntomas muy leves de la enfermedad, solamente que lo guarde, que se quede guardadito en su casa, decirle que no salga, ¿verdad?
inclusive que se haga el diagnóstico, porque eso es importantísimo. Todavía aquí en Costa Rica no se hace PCRs a todo mundo, pero los países que han logrado tener un mayor control sobre esto es diagnosticando, porque usted diagnosticando ve los focos de infección. Aquí esperaremos en qué momento nos llegan las pruebas rápidas, ¿verdad? De saliva o todas las que hay. Esperemos que nuestros ojitos lo vean, porque esto es importantísimo para que el diagnóstico se dé. ¿Okay? Evitar la automedicación y en esto, hoy no traigo nada sobre medicación porque es un tema totalmente aparte y no nos compete, compañeros. O sea, queridos colegas, por más que queramos ayudar, no nos compete estarle dando a alguien acitromicina, no nos compete a alguien estarle dando ivermectina o dándole albendazol, que eso queda a nivel hospitalario. Hay que entenderlo, ¿verdad? Mi abuela decía, por querer hacer una gracia sale un sapo. Pues con respecto, ¿verdad? Y disculpen tal vez si les sonará muy coloquial, pero así es, ¿verdad? Lo menos que podemos hacer es minimizar este virus. No podemos llegar a decir, eso no es nada, eso le va a ir pasando. Vean, las personas se complican de un día para otro. A veces de un día para otro ya usted los ve entubados. Entonces mejor una atención pronta, ¿verdad? Y estar uno detrás de eso a decirle que tome una pastillita o que se tome un tecito tal cosa o aquello para las defensas. O sea, hay que ser en eso muy conscientes. Evitar y esto muy asociado a esto que pongo aquí como cuarto punto, sale como cuarto punto, que es evitar usar cosas que no tengan evidencia científica. Colegas, todos somos farmacéuticos, ¿verdad? Nos guste o no, escogimos una profesión basada en evidencia científica. Por supuesto que con el transcurso del tiempo nos damos cuenta que hay un montón de terapias adicionales o alternas que ayudan a tratar muchas enfermedades, ¿verdad? Pero el tema aquí es que cuando ya hablamos de medicinas, tenemos que ver evidencia científica o por lo menos esa evidencia científica o ese uso común de un medicamento, pues tenga un respaldo, digamos, de que funciona. No podemos estar. Díganme ustedes, si analicemos desde un inicio de la pandemia, cuántos tratamientos han salido contra el COVID y han dicho que ha funcionado alguno? Y si no, no estaríamos en lo que estamos, ¿verdad? Si no, dejarían de morir las personas que están muriendo en nuestros hospitales. Se están utilizando tratamientos, pero todavía no hay nada que nos diga exactamente cómo van a salir adelante estas personas. Y algo importantísimo que yo sé, ¿verdad? Que a ustedes les ha pasado, que es que la gente no abandone sus tratamientos crónicos, ¿verdad? Hacer el COVID-19 el monotema, se nos olvida que también las personas pues necesitan seguir siendo atendidas por otras cosas. ¿Ok? A nivel de derivación, ¿verdad? Al principio de la pandemia así es como se trataba un poco, ¿verdad? Si no hay síntomas y no había antecedentes, pues la persona llegaba a consultar, se le daba tranquilidad, se le daba asesoramiento, ¿verdad? Se le daban medidas de seguridad y de restricción y se le daba la parte educativa, ¿ok? Cuando las personas venían con síntomas o tos, ¿verdad? Había que ver si estaba en contacto o viene de un viaje o en contacto con personas con COVID, ¿verdad? Y ahí ya el asunto cambia un poco. Siempre hay que tener a la persona un mensaje de tranquilidad. Nada ganamos con decirle, oiga, usted lo que tiene es COVID. Ah, eso es COVID, bueno, váyase para el hospital. Ah, eso es COVID, qué susto. No, 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 ok. ¿Verdad? Somos profesionales, hay que abordar el tema. No es que vamos a mentirle al paciente o a la persona o al cliente, pero hay que abordarlo de una forma, ¿verdad? De que la persona sienta segura y que usted le transmita confianza sobre lo que usted está diciendo. ¿Ok? Entonces, si ustedes valoran que no hay mucha posibilidad o está dentro de que creen que es otra enfermedad, pues ustedes lo pueden ir llevando de acuerdo a las medidas de que se quede en su casa, ¿verdad? Y se le sigue dando educación. Pero si la persona, digamos, porque en este caso no ha entrado en contacto, pero si la persona ya ha estado en contacto con alguien, ¿verdad? O ha estado en zonas endémicas que prácticamente en Costa Rica, y ya en todo lado está el virus, y no tiene síntomas, podemos seguir con el mensajito de que llevemos la cosa con educándolo, explicándole y tratando de que la persona se cuide. Pero cuando ya hablamos de síntomas, más actualmente, que están todos los cantones del país y está sumamente extendido y en lugares con bajas tasas de vacunación, en definitiva, además del mensaje de tranquilidad, ¿verdad? Hay que decirle a la persona que hay un riesgo alto de que tenga COVID, ¿verdad? Y hay que remitir a la persona a las autoridades de salud. ¿Para qué? Para que esa persona no sea foco de infección de muchas cosas, ¿verdad? Yo sé que eso no está funcionando
como uno quisiera en Costa Rica, porque muchas veces uno manda al paciente, le vuelve para la casa y ni incapacidad le dan. Y ese pacientito tal vez es asintomático, tiene pocos síntomas y termina yendo al trabajo después de 2 días o después de un día de incapacidad. Pero es la realidad que vivimos, pero hay que remitirlo. Nosotros no podemos asumir la responsabilidad de tratar a este paciente desde la farmacia o decirle que no diga nada. ¿Ok? Entonces, si presenta fiebre y síntomas de una enfermedad respiratoria, con tos o dificultad, dentro de los 14 días que ha habido un contacto de riesgo o viene de un lugar donde sabemos que hay alta tasa de contagio, eso tiene que ser remitido rápidamente a que haya atención médica, ¿verdad? Entonces, en esto no hay mucho que inventar, colegas. O sea, simplemente hay que ser consciente de que a veces la diferencia de remitir a las áreas de salud puede ser que una persona viva o una persona no viva o que tenga la atención suficiente para a tiempo, ¿verdad? A mí, por experiencia propia, me ha pasado un par de casos donde personas me han llamado por teléfono y han ido tardando, y en el carro que van hacia el hospital casi que han hecho paros cardiorrespiratorios, porque esperaron hasta el último minuto para ir, no ante los primeros síntomas de tos o de dificultad respiratoria. ¿Ok? Esa es la línea, la podemos tener apuntada por ahí para consultas de COVID-19. También nosotros podemos llamar, ¿verdad? Como profesionales. Si no, esto lo vamos a ver en el siguiente tema, que es cuáles son los lugares donde tenemos que buscar información, ¿verdad? Entonces, pueden apuntar la línea 1322. Ok, informar y educar. Ok, pero ¿qué tipo de información o educación vamos a tener? Va a ser ese tipo de información o educación que nos llega por redes sociales, ¿verdad? O por el montón de fake news que nos llegan. No, hay que ser conscientes de que debemos buscar información correcta, fidedigna en lugares correctos. ¿Bien? Entonces, número 1, educar e informar. Tenemos que tener material informativo en las farmacias, ¿verdad? Si quiere le ponen inclusive la información de ustedes, de los negocios, y se lo meten dentro de las bolsitas a los pacientes, o por lo menos que esté pegado en algún lado, ¿verdad? Entonces hay que tener información. Y en esto métanse en la página del Colegio de Farmacéuticos, que van a encontrar la cantidad que ustedes quieran, ¿verdad? Entonces, información van a encontrar de todo, ¿ok? Manejo de la información. Vea, esto yo me metí ahora, el fin de semana, creo que esto lo hice el domingo, y puse la palabra COVID-19 en Google, así lo puse. Y me salieron, déjenme ver si no me quedo en matemáticas o leyendo, sería 4,000, bueno, más de 4,000 millones de resultados en 0.82 segundos. O sea, vean ustedes la cantidad de información que hay, ¿verdad? Y no toda esta información es información fidedigna o que podemos tomar como información correcta. Entonces, esta es la información a la que las personas están teniendo acceso, solamente si lo ponemos en Google. Si ya nosotros vamos aquí a la información que le llega a través de mensajitos en redes sociales, multipliquen, ¿verdad? Y todos tenemos que ser conscientes que nos llega información para todos los gustos, ¿ok? Desde videos, desde información de prensa, de todo, o gente que replica blogs o lo que sea. Entonces, ¿cuáles son las fuentes que tenemos que buscar? Pues solo aquí hay 3, ¿verdad? Pero hay un montón, ¿verdad? De entes de salud, ¿verdad? Información profesional, ¿verdad? Como el CDC, como inclusive el Ministerio de Salud, la OMS, la EMA, y ustedes pueden seguir buscando todas las fuentes científicas que ustedes conocen, ¿verdad? Aquí solo puse 3, pero ahí pueden meterse a la página de la FIP, también hay, ¿verdad? Ustedes pueden buscar, ahí tenemos que buscar la información, colegas, no podemos buscarlo en redes sociales, a no ser que sean redes sociales profesionales en los cuales sabemos y confiamos en la información de las personas que nos están enviando, porque si no al final vamos a ser nosotros víctimas también de estar replicando información que no es correcta, ¿verdad? Información que nos está llevando a que la gente no se vacune ahora, ¿verdad? O a que la gente no busque información en las páginas oficiales de los ministerios de salud de los diferentes gobiernos, porque esto es una conspiración. O la OMS también es una conspiración. O sea, yo creo que estamos aquí, por lo menos, veo conectados 52 personas, sabemos 52 profesionales que podemos ser conscientes de que nosotros no podemos meternos dentro de ese
grupo de personas que agarran cualquier información y nada más la replican. Ok, disculpe que me quede un poco en este tema porque esto es muy común. ¿Por qué? Porque nosotros ya hemos visto que somos los que vamos a asesorar. Entonces, asesoramos en base a qué? A nuestros propios mitos y miedos o lo que nos llega o en verdad información científica. Digo, somos farmacéuticos. Escogimos esta profesión y escogimos basarnos en información científica. ¿Ok? Entonces, nosotros, dentro de esto de informar y educar, no podemos ser cómplices, ¿verdad?, de estas fake news que sobran. Aquí pongo nada más esas 3 redes sociales que son las más comunes. Yo diría que el WhatsApp y el Facebook, ¿verdad? Bueno, es que esas 3, ¿verdad? Nos llega información de todo. Pues hay que saber discernir y no solo darle reenviar, ¿verdad? No solo darle reenviar porque sonó muy bonito lo que nos dijeron o lo que se ve ahí. Vean, no traje aquí, iba a traer fake news, pero como el tema es tan amplio, ahora casi queda como para una sola charla, ¿verdad? Fake news en tiempos de COVID, diría yo. Pero hay fake news que están muy bien elaboradas. Pero cuando usted ve la letra menuda, inclusive usted revisa las fuentes bibliográficas, son fuentes bibliográficas de artículos científicos muy, pero muy bien respaldados, pero agarran información fuera de contexto y la sacan y la ponen para usar beneficio propio, ¿verdad? O enredar o no sabe uno ni por qué lo hace. Entonces hay que tener mucho cuidado, ¿verdad? Hay que ver, ¿verdad?, qué tipo de información está llegando y qué información podemos utilizar. ¿Okay? Y para terminar dentro del tema de educar e informar, ¿verdad?, hay que entender, y creo que todos estamos expuestos a esto, es que no solamente estamos expuestos a una pandemia desde el punto de vista de una enfermedad que nos genera síntomas físicos de tipo respiratorio, fiebre, dolor de cuerpo, sino que nos está generando, ¿verdad?, una enfermedad de salud mental que es bastante fregada. O sea, las personas estamos confinadas, las personas no tenemos la misma rutina siempre, estamos alejados de familiares, ahora pues con la vacunación ha cambiado un poco, pero seguimos teniendo, digamos, una exposición a un estrés y a una preocupación que no es bonita, más ahora cuando cada vez más vemos personas queridas o cercanas que están falleciendo o se nos están enfermando. Entonces nosotros, como profesionales, no somos exentos de esto y como profesionales tampoco estamos exentos de que nos lleguen a la farmacia comunidad las personas con todos estos padecimientos, sino, ¿verdad? Dígame en cimiento y ahora lo pueden poner en las preguntas y respuestas. ¿Han aumentado o no aumentado la cantidad de medicamentos para dormir o para ansiedad? Los tecitos naturales, que la melatonina, que que el otro, ¿verdad? La prescripción de medicamentos ansiolíticos o benzodiazepinas y de medicamentos para dormir en general. Eso ha aumentado montones. Entonces nosotros tenemos una función dentro de esto y lo pongo dentro de educar e informar. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que hacer ese apoyo a los pacientes, ¿verdad? Todo eso va a variar del contacto, de la familiaridad y del tipo de relación que tengamos con los clientes en la farmacia comunidad. Pero sin ánimo sin miedo a equivocarme, estoy seguro que todas las farmacias de comunidad, de cadena, no cadena, tenemos pacientes frecuentes, personas que llegan a ser más que nuestros conocidos o clientes, sino amigos que ocupan apoyo nuestro. Pueden haber perdido familiares, no les miento, yo he llorado con algunos de ellos. ¿Por qué? Porque ver un paciente que acaba de perder a su esposa, ustedes me van a disculpar, ¿verdad? Y lo digo ahora porque sé que me acuerdo. Doctor, 50 años de casados, doctor, 60 años de casados. Entonces, ¿qué puede hacer uno en esos momentos? ¿Verdad? No le estoy diciendo aquí que nos vamos a ir a meternos a estudiar psicología o solo un psicólogo lo puede hacer, no. A veces las personas solo quieren ser escuchadas y ustedes saben que en la farmacia de comunidad terminamos siendo nosotros los psicólogos de nuestros pacientes, ¿verdad? Entonces, este apoyo es importante en estos tiempos y este apoyo a veces es para tranquilizarlos. Doctor, mi hijo tiene COVID, está hospitalizado. Ok, ¿verdad? ¿Cómo va? Darle seguimiento, apoyar a ese paciente, ¿verdad? Que todo no sea el paciente que pasa o el cliente que pasa por la caja registradora. No, no. Tenemos que estar dentro de todo esto ayudando a las personas en lo que necesiten. Entonces, esta parte, ¿verdad? Ser ese apoyo emocional. ¿Cómo hacerlo? Pues lógicamente eso va a depender de las características de cada uno de los regentes, ¿verdad? Pero al fin y al cabo lo que ocupamos es hablarle a las personas con información y no llegarles
con cosas que no tienen sentido. Si alguien te llega ansioso porque tiene COVID, usted puede llegar perfectamente a hablar con esta persona, explicarle, ¿verdad?, los síntomas y tranquilizarlo. Vea, usted no puede ser que tenga COVID porque usted tiene un mes de tener mocos, usted lo que tiene es una alergia, usted siempre ha sido rinítico. O doctor, tengo un pavor a la vacuna, me dijeron que la vacuna tiene un microchip y esto. Y ahora vamos a hablar un poco en la última parte que es de la vacuna. Tranquilizar a la persona, pero si nosotros mismos no tenemos la información o no la hemos buscado o no nos hemos preocupado y lo que hacemos es poner atención a esa cantidad de fake news o de tonterías que nos llegan, pues es muy difícil que nosotros podamos dar un criterio basado en evidencia a los pacientes. ¿Y qué es lo que sucede? Que la cantidad de noticias que nos llegan negativas o cosas son muchísimo más tal vez de las fuentes informativas que vamos. ¿Okay? Entonces, como último punto, ¿verdad? Y creo que vamos bastante bien, por dicha, con el tiempo, es el papel del farmacéutico, ¿verdad?, dentro de la vacunación. Okay. A pesar de que en Costa Rica podemos vacunar en las farmacias de comunidad, o por lo menos las que están habilitadas para eso, COVID-19 todavía es una vacuna que no tenemos acceso nosotros a nivel de farmacias. Pero eso no quiere decir que tengamos un papel importantísimo dentro de todo esto. Okay. En Costa Rica tenemos solamente 2 vacunas de momento, la de AstraZeneca, que nada más para repasar es una vacuna de ADN de vector viral, ¿verdad? En la cual, pues, lo que se hace es poner una cadenita de ADN en un adenovirus de chimpancé. Eso se rodea de una capa lipídica, se inyecta a la persona y esa proteína, esa cadena de ADN que lo que me hace es codificar la proteína Spike, que es la que se adhería al receptor, ingresa al cuerpo, me genera una respuesta de anticuerpos con respecto a esta proteína, entonces lógicamente lo que al final se genera es una respuesta a la proteína S del virus y eso hace que disminuya el contagio. ¿Ok? Eso es rápidamente, a grosso modo, porque el tema de vacunas, el Colegio Farmacéutico se ha dado cualquier cantidad de charlas y webinars y que inclusive algunos de ellos están en la página del colegio. Tenemos la vacuna de Pfizer, que a diferencia de la de AstraZeneca, es una vacuna de ARN mensajero, pero este no usa vector viral, sino lo que hace es inyectar el ARN mensajero que codifica la proteína Spike, igual la proteína S, rodeada de una capa lipídica y es un poco lo mismo, ¿verdad? Una respuesta inmunológica contra la proteína S que va a generar anticuerpos y células B y células T, que cuando entre en contacto nuevamente la persona con el virus y reconozca la proteína S, va a empezar a generar respuesta inmunológica, ¿verdad? Entonces, estas son las 2 vacunas presentes, pero no son las únicas vacunas que hay. Entonces, hay un papel importante farmacéutico en todo eso. Número 1, ¿verdad? Las personas tienen que seguir terminando los esquemas de vacunación de lo que sea. Vacuna de influenza, varicela, los chiquitos pequeñitos, ¿verdad? Hay un montón de enfermedades emergentes porque los esquemas de los chiquitos quedaron por la mitad, ¿verdad? ¿Por qué? Porque las personas dejaron de llevar a la caja o a los pediatras a los chiquitos para poner los esquemas de vacunación. Entonces, si no queremos empezar a ver difteria, empezar a ver polio, empezar a ver hemófilos influenza, por esquemas de chiquitos que no han terminado, hay que decirle a los papás que lleven a los chiquitos a vacunar, ¿sí? Que terminen todos los esquemas. ¿Qué problema hay con esas enfermedades? Por ejemplo, en Costa Rica tenemos años de no ver una difteria. Entonces hay médicos pediatras o en general que nunca han visto una difteria. Entonces probablemente pueden inclusive enfermedades graves como esas confundirse con otras enfermedades porque de lo que menos se piensa es en un polio o es una difteria. Entonces hay que tener mucho cuidado. Y no estoy hablando de enfermedades que están lejos, ¿verdad? En República Dominicana hubo un brote de difteria y eso es montarse en un avión y que aparezca alguien, ¿verdad? O un sarampión que viaje a Costa Rica. Entonces que terminen esquemas, ¿ok? Y uno asesora en eso. Y lógicamente también viene el asesoramiento con respecto a la vacuna. ¿Okay? ¿Cómo funciona el asunto de esta vacuna? Y lo traje solo con respecto a la variante Delta porque es la pregunta más común ahora, porque no voy a ver todo el tema de vacuna, lógicamente, menos que ya nos quedan unos pocos minutos. Entonces, la vacuna de Pfizer, ¿verdad? Estos son los datos actualizados con respecto a estudios muy serios de la vacuna de Pfizer, en el cual vemos estos porcentajes contra la infección sintomática y estos otros porcentajes contra la hospitalización. Y aquí hay que reiterar y decirle a las personas, ¿verdad? Esta vacuna no es el traje de Superman o de Iron Man que nos va a impedir que nunca se nos pegue nada. ¿Okay?
La vacuna, lo que buscamos es no terminar en la UCI o en los hospitales. ¿De acuerdo? Y hay que terminar los esquemas. Vean ustedes la diferencia de protección con respecto a la primera dosis y la segunda dosis. Entonces, es muy, muy importante que las personas se vacunen, se pongan las vacunas. ¿Ok? Entonces, ahí viene la pregunta que yo les hago. ¿Qué van a decirle a la persona la próxima vez que llegue a preguntarle o tenga miedo sobre la vacuna? ¿Verdad? Es que yo no pude ver los webinars del colegio. Busquemos información, ¿verdad? Ahí hay información. Los laboratorios tienen información. El CDC tiene información por la cantidad. Ustedes se meten al CDC, al www.cdc.com, y ahí lo que ustedes quieran. Todos los días hay información diferente de las vacunas. Entonces ahí pueden buscarlo. Entonces hay que terminar los esquemas. ¿Qué está sucediendo ahora? Y es verdad, porque no vamos a mentir en esto. Hay personas con sus esquemas completos que están hospitalizadas e inclusive han fallecido. Entonces, más bien eso nos lleva a reafirmar lo que dije al principio, las medidas de distanciamiento y de restricción y de sanitarias que tenemos que seguir teniendo. Porque la vacuna realmente no es que venga a ser la solución a todos nuestros problemas, es un paso más para llegar a tener una vida normal y esa inmunidad de rebaño que todos ocupamos. Entonces, en ese caso, ¿verdad? Es importante seguir insistiendo a las personas que no hagan loco después de vacunarse, mucho menos después de la primera dosis, porque se ha visto que después de la primera dosis hay una alta incidencia en los vacunados de que se enfermen en los primeros 10 días. Y es debido a que las personas ya, me puse la vacuna y ya siguen su vida normal, sin mascarilla, loqueras, viajes, tumultos, y hay que tener ese cuidado, ¿ok? Entonces, contra la variante Delta estamos viendo que hay cobertura. Tal vez no la misma que podemos ver en los estudios con la primera dosis con respecto al resto de las vacunas, perdón, al resto de las variantes, pero sigue teniendo y sigue siendo eficaces. Tenemos la de AstraZeneca, ¿verdad? Que también demuestra una eficacia contra variante Delta, entonces las personas tienen que seguirse vacunando. Vea, y en esto les va a llegar a ustedes mucha información, porque hay mucha información que habla sobre que la mayoría de los casos en Israel, ahora digamos los antivacunas o la gente que le gusta transmitir estas fake news, les encanta el caso de Israel, porque Israel es uno de los países más vacunados, ¿verdad? Entonces dicen, vea, pero igual se resfrían y vea la cantidad de variantes Delta. Ok, vea, los israelitas ahora están teniendo nuevamente medidas, pero no tienen una cantidad de contagios masiva exagerada. Estamos hablando que ellos ven ciudades en las cuales ya hay 50, 100 contagios y empiezan a tener medidas, ¿verdad? Ya quisiéramos nosotros tener 100 contagios en nuestros pueblos, ¿verdad? Y no sucede, ¿verdad? Entonces ellos, ¿qué es lo que pasa? Que empezaron a ver que hay un aumento de los casos, porque por supuesto ellos pasaron a tener 1 o 2 casos por día, cuando ya todo el mundo estuvo vacunado, a nuevamente tener cantidad de 100, 200 casos por día. Entonces, lógicamente hay un aumento de la cantidad de casos por variante Delta, y es la variante que está generando más virulencia ahora. Entonces es lógico que haya mayor cantidad de personas con variante Delta porque es la que está generando mayor problema. Y esto no es nada nuevo, lo mismo que sucede con los casos de influenza. ¿Por qué nos vacunamos contra influenza cada año? Porque todos los años va a haber una mutación del virus. Entonces se ponen las variantes del año. Entonces, no puedo adelantar cosas, pero se supone que esto va a ser una vacunación anual, ¿verdad? Y vamos a tener que acostumbrarnos a esto, ¿sí? Entonces, variante Delta, Lambda, Epsilon, ya vimos todos los nombres que hay, eso va a seguir surgiendo. Entonces, por eso hay que seguirse vacunando y las vacunas van a ir cambiando en la medida que sea necesario hacerlo con respecto a su eficacia en las vacunas. ¿Okay? Perdón, con respecto a su eficacia, con respecto a las diferentes variantes. ¿Sí? Entonces, tenemos que promover información, ¿verdad? Esta información está en inglés, pero es lindísima ahí en el CDC, ¿verdad? Son infogramas lindísimos sobre proteger contra COVID-19, vacúnese. Podemos agarrar esto como algún tipo de patrón o de ejemplo para hacer nuestra misma información en nuestros mismos negocios, ¿verdad? Si sacamos tiempo para hacer memes, yo creo que perfectamente se puede sacar para hacer campañas bonitas de que las personas se vacunen. ¿Okay? Si no, el Colegio de Farmacéuticos pone a disposición su información. Esta información está ahí, ¿verdad? Esta información fue una campaña que se sacó de parte del proyecto de inmunización en servicios farmacéuticos y se estuvo compartiendo en redes y, ¿verdad? Se tiene acceso a través de esta página www.tufarmacéuticosabe.com. ¿Sí?
Entonces, ¿qué? Es una campaña para ir desmitificando. Esto perfectamente se puede imprimir o lo pueden compartir ustedes en sus redes sociales. Entonces, educar e informar. Entonces, si creemos que solamente nuestra función sería, es que no dejan poder vacunar, entonces, de ahí, la verdad es que yo no puedo hacer nada. No, yo estoy seguro que les llegan a preguntar a ustedes a la farmacia, y díganme una cosa, ¿cuándo es el refuerzo de la vacuna? ¿Cada cuánto se pone? Y si me pongo la vacuna de la influenza, ¿cuánto tengo que esperarme? Todas esas preguntas. Si voy de viaje, y es que si voy de viaje tengo que ponerme la segunda dosis. Toda esa información tienen ustedes que conocerla y hay lugares donde pueden buscarla. ¿Okay? Y algo, ¿verdad? Usted la campaña del Ministerio de Salud, ¿verdad? Yo creo que esta es una de las funciones más importantes que tenemos, que es desmitificar, es ayudar a que esto, ir haciéndole entender a la gente que estos mitos tienen que ir quedando de lado, ¿verdad? Entonces, vean ustedes, el Ministerio sacó estas, qué bonitas, contienen microchips, son un invento para monitorearnos, ¿verdad? Y todos hemos visto la cuchara esa que se pone en que guinda. Vean, colegas, tal vez aquí, tal vez por mi pasión por las vacunas sonaré un poco exagerado y el que se sienta aludido me disculpan, ¿verdad? Pero vea, yo creo que cómo vamos a pensar que nos están inyectando unos microchips. O sea, como decía un periodista que escuchaba yo en Radio Monumental, ¿cómo es posible que la gente crea en que nos inyectan un microchip? O sea, es más fácil, creen más en eso para monitorearnos, ¿verdad? O la señal de la bestia o lo que sea, pero no creen en las vacunas que tienen, pero años de demostrar que son eficaces. Las vacunas en general. Entonces, hay que entender, ¿verdad? Que no están inyectando microchip. Entonces, no seamos cómplices de hacerle creer a las personas que nos están inyectando un microchip. Las vacunas contienen coronavirus, causan COVID, modifican el ADN y son tóxicas. O sea, esto en los webinars se habló por montones y eso no es verdad. Ninguna vacuna tiene coronavirus y ninguna vacuna tiene los virus. Acordemos que lo que se inyectan son porciones del virus, ya sea que estén atenuadas o estén inactivadas, o en este caso que es el material genético, ¿verdad? El material genético nuestro nunca entra en contacto directo con este material genético, que es un pedacito de material genético de la vacuna. Entonces, no va a suceder que nos vamos a convertir en algo diferente o vamos a generar a largo plazo algún tipo de mutación. ¿Sí? Y estas son las dos últimas que me encontré del ministerio, ¿verdad? Entonces, la plataforma de ARN es una plataforma insegura y aumenta el riesgo de efectos atribuidos a la vacunación. Es un hecho que estamos aprendiendo a conocer este tipo de vacunas, pero colegas, las vacunas de material genético son el futuro de todo el resto de las vacunas que va a haber contra HIV, contra cáncer, porque aquí es lo que esto se investigó a inicios del 2020 cuando se descubrió el genoma del virus. Estas vacunas tienen más de 15 años de estarse investigando. Además, desde antes del año 2000 se empezaron a investigar contra HIV. Entonces son vacunas que han venido, la tecnología ha venido perfeccionándose y que se va a ir perfeccionando. Es un hecho que eso va a ir sucediendo. Si son vacunas que tienen que ser muy reactogénicas, en algunos casos, ¿verdad? Y creo que la mayoría aquí espero estén vacunados, ¿verdad? Pero entonces la mayoría han sido vacunados y algunos han sentido más o menos síntomas, ¿de acuerdo? Que hay síntomas que están en la literatura que son fuertes, ¿sí? ¿Verdad? Nadie quiere tener un problema trombótico, ¿verdad? Nadie quiere tener un problema de una neuropatía por la inyección, pero si ponemos en una balanza el riesgo de que los problemas trombóticos, las neuropatías y todos los efectos de la vacuna, usted los multiplica por una cantidad exponencial al tener el virus, que estamos expuestos al tenerlo, de adquirirlo, es mejor vacunarse. Siempre los riesgos van a estar muchísimo mayor con respecto, los beneficios con respecto a los riesgos. Y por último, son un plan de los gobiernos, son un engaño de las farmacéuticas para ganar plata. Este discurso lo hemos escuchado con muchos tratamientos. No vamos a decir que la industria farmacéutica en general es una industria que no genera dinero. Sabemos que así lo es, ¿verdad? O que los gobiernos quieran controlar o engañar. Tampoco vamos a decir que no ha sucedido así a través de la historia. Pero ¿cómo vamos a pensar que esto del COVID-19 esto es una mentira, ¿verdad? Que es una manera de controlarnos. Vaya
hablen con con las personas que trabajan en hospitales, si están en servicios de emergencia, las enfermeras que atienden a las personas, para ver qué opinan sobre esto, ¿verdad? Entonces, jamás va a suceder, ¿verdad? Entonces, esto es uno de los temas que tenemos que hacerlo. Y ya para ir terminando, esta está nuevita. Andaba hoy en la tarde por el lado de ahí, de la U Latina, y logré sacar esta foto en una parada. Dice, en lugar de coronavirus, pone controlavirus, ¿verdad? Esta es la información que tenemos que evitar, ¿verdad? Porque es la información que dice que el virus no existe. Ya escuchamos a algunos, inclusive gobernantes, diciendo que es una gripeciña, ¿verdad? Pero esta gripeciña se ha llevado más de 5,000 costarricenses, ¿verdad? Ha dejado personas enfermas en sus casas y con muchos padecimientos, personas conocidas y amadas hemos perdido. Entonces no hay tal controlavirus, ¿verdad? Nadie quiere controlar a nadie. Esto vino de China, encontrar culpables, ahí llevarán el tiempo de ver si esto fue de un laboratorio, no fue de un laboratorio, si le escapó a alguien o es un complot mundial. Al fin y al cabo tenemos que lidiar con esto. Y tenemos que lidiar a través de la educación, la información científica y un buen abordaje, ¿verdad? Y uno de esos es, siendo nosotros profesionales en farmacia, que atendemos todos los días en nuestras farmacias de comunidad personas con información correcta, ¿verdad? Para poder asesorarlos de la mejor forma. Listo, ¿verdad? Muchas gracias por su atención. Creo que sí, qué bien, nos quedó chancecito para las preguntas y estoy a su disposición. Abrimos el espacio para la sesión de preguntas. Por favor, los participantes pueden ir colocando sus consultas en la sección de preguntas y respuestas. Si alguno quiere hacer su pregunta verbalmente o bien algún comentario, también puede levantar la mano para habilitarle el micrófono. Pregunta la doctora Laboni. Bueno, es un comentario. Excelente abordaje, doctor Larry. Tenemos una gran responsabilidad de educar e informar a nuestros pacientes, colaboradores y usuarios que asisten a nuestras farmacias. Así es, doctora. Así es. A veces confundimos y creemos que el abordaje es, no sé, ¿verdad? Algo que va, a veces, pues que dicen, en las cosas siempre está el detalle, ¿verdad? Entonces a veces es ahí donde tenemos que entrar, en la parte de seguridad, en la parte de seguridad de los pacientes y en educarlos. Es ahí, es explicarles por qué una mascarilla, por qué una vacuna, por qué no tomar tal medicamento, por qué sí tomarlo. Creo que ahí en el chat hay también, Creo que es otro comentario. hace otro comentario, sí. Vamos a ver. Dice, buenas noches, muchas gracias al doctor Larry por toda la información dada en el webinar. Con respecto a los síntomas, supe de una persona con COVID que estornudaba muchísimo. En la diapositiva decía que nunca se da. No sé, voy a volverme para que la veamos. Yo creo que esa gustó mucho. Pero no, sí estaba entre los síntomas, pero no son tan frecuentes. Vamos a ver. Los podemos repasar, esos síntomas que estaban muy bonitos y con porcentajes. Vamos a ver. No son tan frecuentes, pero sí están presentes. Y hay gente que solamente está con la parte de estornudos. Tal vez ella se referirá a esta, ¿verdad? Puede ser. Entonces, estornudos, ¿verdad? Estornudos, yo ya entiendo a la colega. Este estornudo de nunca es el estornudo clásico como de un cuadro alérgico, no sé si, o del cuadro gripal, ¿verdad? No quiere decir que la persona no pueda estornudar. De hecho, los estornudos están, o no estornude, están, ¿verdad? Por acá los vemos. ¿Verdad? No están dentro de los primeros, ¿verdad? Pero sí podríamos ponerlos dentro de los síntomas respiratorios, ¿verdad? Que tiene la persona, ¿verdad? Y las sibilancias. Pero sí puede haber estornudos, pero no digamos un estornudo como es el del resfrío leve, que uno pasa estornudando, como cuando vemos un rinítico. Eso no es frecuente ni en virus de influenza ni en coronavirus, ¿verdad? Entonces alguien que llegue con mucha estornudadera,
no es probable que sea COVID. Perfecto, doctor, gracias. Aquí hay otra preguntita. Dice, bueno, excelente presentación, doctor. ¿Sabemos cuál es el porcentaje de pacientes que presentan síntomas cardíacos? He visto muchas consultas por taquicardia, pero no veo que sea tan frecuente. De hecho, los síntomas cardíacos no son tanto síntomas iniciales de COVID, sino son más consecuencias de haber padecido COVID. Se ha visto que generan se ha visto personas con problemas valvulares, con arritmias y con problemas inclusive de taquicardias. Entonces es más posterior a haber padecido COVID, ¿verdad? Pero estos síntomas cardíacos todavía están en investigación en cómo se abordan, ¿no? No Pero tenemos más. no son síntomas, ¿cómo se llama? Iniciales, como para diagnosticar, como para diagnóstico, sino son más consecuencias del COVID. Tal vez es, digamos, en resumen, lo que podemos decir con respecto a eso. Y tiene razón, ¿verdad? Y la doctora Stephanie, sí, es muy frecuente y estamos encontrando personas que llegan con esos problemas. Yo, por experiencia, como 2 personas han estado con este problema que me han llegado a mí, que inclusive desmayos y todo, ¿verdad? Le dan porque un momento a otro pulsaciones en 200 por minuto, bajaban 80, 150, ¿verdad? Y eso hay que remitirlo al cardiólogo. Tenemos otro comentario uno del doctor Fernando Fuentes. Dice, refrescante e importante información. Lamentablemente he perdido 2 familiares por no acatar medidas o hacer caso a mala información. Sí, sí, sí. Hoy tuve la experiencia de conversar con una clienta de muchos años. Yo sabía que el hijo, como de 40 años, un hombrezote así enorme, musculoso, gimnasio, come bien, 0 factores de riesgo, de esos que ustedes se van a vivir 100 años, ¿verdad? 15 días, 22 días en el SIACO, ¿verdad? Perdió 15 kilos en ese tiempo, lo tiene en la casa, el muchacho en silla de ruedas porque está cansado día y noche. Mi primera pregunta fue, dígame una cosa, ¿se vacunó? No, no se vacunó, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Porque empezó a ponerle oídos a algunas cosas que no eran correctas y ella me decía, pero es que ¿cómo es posible este muchacho? Y así sucede, ¿verdad? Y el comentario del doctor Fernando es muy claro, ¿verdad? Hay personas que no creen, es un controlavirus, ¿verdad? 5.500 ticos, ¿verdad? Han fallecido. Doctor, la doctora Giselle Morux pidió la palabra. Adelante, doctora. Hola, doc. Doctora Morux. Hola, yo quería preguntarle a Larry una cosita. Con respecto a los medicamentos que están utilizando, he visto mucha variación y no sé si tendrá algo que ver con síntomas. Digamos, si le da tos al paciente, entonces le dan un antitusivo, si le da, pero también tengo como una curiosidad con respecto a la ivermectina. Entonces quería, digamos, evacuar esa duda. Sí, doctora Gisela, es un hecho, ¿verdad? Que, digamos, por lo menos a nivel hospitalario, se están manejando protocolos con ivermectina, albendazol, inclusive ya se dejó de usar la hidroxicloroquina, que fue la que se usaba al inicio, y con acitromicina. Entonces, prácticamente cuando nosotros veamos una receta en la farmacia con acitromicina, ivermectina, inclusive albendazol, podemos, pues, lógicamente, estar ante un caso de COVID. El asunto de la ivermectina es que sí ha demostrado, hay estudios que demuestran que ha tenido bastante eficacia para controlar el COVID. El problema que hay es que hay otros estudios que dicen que no sirve. Y ustedes saben cómo es esto, esa es la parte complicada. Al final, cuando se hacen los metaanálisis, resulta que no se encuentra una diferencia significativa, ¿verdad? Si ustedes lo ven, aplicando los protocolos de uso de ivermectina a nivel de la caja, en otros países no se ha logrado tampoco
sacar a los pacientes, digamos, curarlos a como algunas personas dicen que la ivermectina la cura, porque si no en ese caso no estarían muriendo tantas personas en las UCIs, ¿verdad? ¿Verdad? Entonces ese es el punto, ¿verdad? El punto es que cuando usted agarra la información y ya hace un compendio de ella y llega al análisis total, la ivermectina no demuestra que sea tan eficiente como cualquier otro de los medicamentos. Y después, con respecto a lo otro que usted decía, doctora, se está tratando la parte de forma sintomática. Entonces, muy comúnmente llegan con Symbicort para el problema respiratorio, inclusive con medicamentos broncodilatadores, ¿verdad? Inclusive para manejo de secreciones, porque algunas personas sí, pues, les da problemas de manejo de secreciones con flumoxil y también con antibióticos, porque acordemos que muchos están teniendo infecciones secundarias por bacterias oportunistas. Entonces, es ahí donde se activan digamos, otros tratamientos que no tienen que ver propiamente con el COVID, sino tratamientos ya de las neumonías secundarias, ¿verdad? Entonces, yo he visto también ceftriaxonas, pero ya son tratamientos no para COVID, sino para la neumonía. Y para lo que es dolor, lo que se está mandando es el ibuprofeno, acetaminofén o la combinación de ellos, ¿verdad? Los AINES en general. Ok, muchas gracias. Claro, doctor. Muchas gracias, doctora. Tenemos otro comentario por acá. Muchas gracias, doctor Ramírez, por la excelente información presentada. Muy importante el rol del farmacéutico apoyando al paciente para orientarlo oportunamente. Ese es un comentario del doctor Mario Mora. Y en el chat hay otra intervención. Dice, como nota extra, les sugiero que promuevan el uso del oxímetro para que el paciente enfermo de COVID-19 vigile su oxigenación y pueda recibir la ayuda a tiempo o que se monitoree si ya cuenta con oxígeno. Excelente, ahí lo mencioné en un momento dado, ¿verdad? Los oxímetros se agotaron en las farmacias, ¿verdad? De un momento a otro. Entonces, más que importante venderles el oxímetro, porque yo a veces me pregunto, ¿qué era la persona con un oxímetro, verdad? Y con los valores del oxímetro, seguro se meten a Google y ¿cómo se llama? Y lo googlean un rato para ver los rangos. Qué importante es, ¿verdad? Como dice el colega o la colega, ¿quién? Es que no vi quién era. Ah, la doctora Ana Cecilia. La doctora ¿verdad? Ana Cecilia. Sí, excelente, ¿verdad? Entonces, detrás de cada glucómetro, perdón, de cada oxímetro, ¿sabe usted utilizarlo? ¿Sabe ponerle las baterías? ¿Sabe cómo estripar el botoncito? Vean, ¿por qué? O sea, es un oxímetro. El valor que da ahí, si no se interpreta de manera correcta, pues de alguna u otra forma, ¿de qué sirve? Entonces, explicarles. Pero primero tenemos que aprender nosotros. Entonces, no podemos nosotros explicarle el uso del oxímetro a alguien si nosotros mismos no sabemos cómo usarlo. Yo por lo menos lo tengo en la farmacia siempre y cuando me llegan ahí con ciertas cosas les pongo el oxímetro y a uno le ayuda. Y yo he remitido una cantidad enorme de pacientes porque me llegan con saturaciones 90, 82, 86, 88. Y ¿por qué? Porque yo puedo ver a la persona que está con dificultad respiratoria y lo que hago es confirmarlo con el oxímetro. Yo creo que inclusive eso es una práctica que puede quedar muy bien ahí para ayudarlo a uno cuando alguien llega con un ataque asmático, con un problema, digamos, pues Dios mediante superemos el COVID y ya volvamos a los padecimientos normales. El oxímetro es algo que vino como a quedarse en las farmacias, esperaría yo, ¿verdad? Y enseñémosle a la gente a usarla, ¿verdad? Usar el oxímetro, si no, no sirve de nada, ¿verdad? Gracias, doc. La doctora Gemma Herrera pidió la palabra. Adelante, doctora Herrera. Si gusta, activa su micrófono. Ya la escuchamos. No, excelente presentación. Muchas gracias. Muchas gracias, doctoras. Estamos para servirle. Bueno, tenemos algunos minutos, doctor. Yo había recibido un par de preguntillas. Okay. Así por si daba tiempo, ¿verdad? Okay. Como veo que todavía nos quedan unos minutitos. Una surgió a raíz de la noticia que salió hoy en televisión sobre la mezcla de las vacunas para completar esquemas, como, esquemas de vacunación para el COVID-19. Como estamos teniendo un poquito de problema con el abastecimiento de las vacunas de AstraZeneca, un poquito tal vez la duda que me plantearon es si usted vería correcto
o qué tanto dice la evidencia científica sobre aplicar el refuerzo de Pfizer, en este caso, ahora para completar el esquema que se inició con AstraZeneca, al tercer mes y no a los 21 días como había recomendado inicialmente, digamos, Pfizer para sus vacunas? En esto es una muy buena pregunta, ¿verdad? Hacer una vacuna, hacer vacunas, todas las que están en el mercado ahora, no es que no pasaron por un proceso de rigor científico que nos diga que el esquema de 28 días, 21 días, para cada una de ellas, o en el caso, digamos, como la Johnson & Johnson, que es solamente una dosis, digamos, no se llevó un rigor que ahora haga que esté cambiando el esquema, porque yo creo que, yo entiendo a las personas, ¿verdad? Dicen, bueno, ¿y cómo es posible? Me dieron 21, ahora me dicen 3 meses, ahora me dicen, ¿verdad? O sea, conforme se va implementando la vacuna a nivel general, y todos sabemos que en estudios fase 4 siempre se empiezan a encontrar todo ese montón de cosas que en los grupos de estudio pequeños, que no son tan pequeños en las vacunas, ¿verdad? Hablamos que solo la de Pfizer fueron más de 40,000 personas en los estudios, ¿verdad? Se van a empezar a ver algunas otras cosas que se pueden ir haciendo, ¿verdad? Entonces, número uno, el laboratorio Pfizer y todos estos laboratorios no han cambiado su indicación, ¿verdad? Eso es importante. Ustedes ven el panfleto de Pfizer y la página de Pfizer y la información de Pfizer, ellos no, y Johnson & Johnson y AstraZeneca, ninguno de ellos ha cambiado la indicación. O sea, ellos siempre dicen 28 días, una sola dosis, 21 días, ¿verdad? Ellos mantienen eso. Porque acuérdense que los laboratorios no cambian sus indicaciones hasta que ellos hagan estudios que ellos mismos hayan controlado o estudios que ellos mismos le hayan dado seguimiento y la información la toman. ¿Para qué? Para hacer un cambio de indicación. Todos estos cambios de indicación se están haciendo en base a estudios que se han hecho en ciertos países, ¿verdad? Entonces, el estudio que cambió la vacuna de 30 días a 3 meses fue llevado a cabo por los ingleses, ¿verdad? En la Universidad de Birmingham, y encontraron que no había diferencias significativas. Entonces, por eso se pasó, pero no es un estudio que Pfizer haya avalado el cambio de indicación. ¿Qué es lo que sucede? Que conforme se va encontrando más evidencia científica, se puede ir haciendo cambios en los esquemas. ¿Okay? Pero este cambio del esquema es debido a que no hay suficientes vacunas. Les aseguro que si existieran suficientes vacunas, todos estaríamos siendo vacunados cada 28 días, ¿verdad? Pero ante una emergencia de este tipo, es mejor tener vacunados una cantidad de personas con la primera dosis. ¿Por qué? Porque aquí lo que buscamos es no terminar con las personas en los hospitales o los hospitales colapsados. Entonces, estos estudios han ido demostrando que la vacuna con ese rango sigue siendo eficaz cuando se pone la segunda dosis. ¿Y por qué hicieron eso? Porque los ingleses dijeron, bueno, es que ocupamos vacunar a la mayor cantidad de gente posible, pero no tenemos suficientes esquemas de 2 dosis. Entonces, vacunaron con la primera, y ese estudio es lo que tomó el Ministerio de Salud para poder vacunar a los 3 meses. Con respecto a las mezclas de vacunas, el tema de mezclas de vacunas no es de ahora, ya ha venido hace rato. Ya hay países que han ido empezando a buscar datos con respecto a eso. ¿Por qué? Porque hay personas que han viajado a Estados Unidos, se pusieron la Johnson & Johnson, después vinieron a Costa Rica o otros países y se pusieron los esquemas, entonces han empezado a hacer mezclas. Lo que pasa es que si usted ve, inclusive los laboratorios, ninguno recomienda eso. ¿Por qué? Porque ellos todavía ven que sus vacunas son eficientes, son seguras, eficaces en los esquemas que ellos tienen. ¿Qué es lo que ha sucedido? Que como todo, al implementarlo en la población, las personas empiezan a hacer mezclas, ¿verdad? Y los primeros resultados resulta que, valga la redundancia, han dado buenos datos de que sí se puede ir mezclando. Entonces, ¿qué es lo que ha hecho las autoridades de salud? Con base en esta experiencia que han ido teniendo y la data que se ha ido dando, vieron que haciéndose refuerzo con otra vacuna que no sea la con la que se empezó, sí se ha visto que mejora la inmunidad. Entonces, es más experiencia clínica con respecto a casos específicos que se han ido llevando y que han ido informando. Lo mismo sucede con la vacuna durante el embarazo y la vacuna durante la lactancia. Ni Pfizer, ni Astra, ni Johnson, ni ninguno ha llevado a cabo estudios en embarazadas y lactancia, pero se ha visto que mujeres que estaban embarazadas
y que se pusieron la vacuna no han tenido problemas, ¿verdad? Entonces, con base en eso se están vacunando a las embarazadas. Entonces, todo ese cambio de indicaciones se van a ir dando. Que lo ideal es ponerse la misma, pues sí, pero hay que entender que estamos en un contexto en el cual no hay suficientes y hay que agarrar la evidencia científica que surge, ¿verdad? Pero ese cambio se veía venir y sí se ha visto inclusive que mezclando de ellas, ¿verdad? Los primeros resultados han visto que sí mejora la respuesta inmunológica, o sea, mezclando una de ADN con una de ARN, ¿verdad? Eso, pero no hay un estudio ya propiamente que se ha llevado a cabo. Todo esto es de evidencia que se ha ido dando a través de todos estos meses. Perfecto. Hay otra preguntita que tiene que ver con los hábitos o medidas de desinfección que se pueden tomar en la farmacia para prevenir el contagio por COVID. Concretamente, la pregunta es si son convenientes las lámparas ultravioleta para desinfección en las farmacias. Y la pregunta me la hicieron como desde dos puntos de vista. Uno, para la seguridad de los colaboradores o del mismo farmacéutico que esté utilizándola. Y también sobre el medicamento, digamos que puede haber contacto de esa luz con los medicamentos en las estanterías. Ah, ya te entiendo, como tener lámparas ultravioletas grandes, no digamos una lámpara como que donde pase la gente, como que se desinfecte, ¿verdad? Más bien no tenerlas siempre encendidas, digamos. Más bien como estarla pasando constantemente, ¿verdad? Porque Ajá. o sea, como exactamente, como estarla pasando por el estante constantemente, pero a veces en el estante, pues, puede haber medicamentos. Casi podría haber, porque casi siempre uno ve cosméticos y ve material biomédico u otras cosas, pero eventualmente podría ser que hayan medicamentos también. Ya te entiendo. Bueno, acordémonos que los medicamentos, ¿verdad? No tienen que estar expuestos directamente a fuentes de luz, independientemente de la luz de este tipo, ¿verdad? Yo no le encuentro razón para usarlo, ¿verdad? Y por lo menos de lo que he leído, no encuentro información científica que avale o diga que utilizando luces ultravioleta vamos a evitar, pues, estar o prevenir, ¿verdad? De alguna manera el COVID-19. Sí hay unas que yo he visto que son como unos equipos que venden, ¿verdad? Pero es como para la ropa, ¿verdad? Que lógicamente una luz ultravioleta pues tiende a matar algunos virus y bacterias, ¿verdad? Pero contra el COVID-19 siempre se ha hablado, ¿verdad? Más que todo de detergentes o del alcohol, ¿verdad? Entonces mejor seguir con esas medidas, que son las probadas y las que sabemos que así funcionan. Perfecto. Creo que nos queda un poquito de tiempo, hay dos consultitas más. Básicamente se refiere, Doc, al tiempo prudencial que se debe dejar pasar entre la aplicación de una vacuna, por ejemplo, contra enfermedad neumocóxica y la de COVID-19. Y también finalmente hicieron la pregunta en relación con la vacuna de la influenza, ¿verdad? Ok. Si es necesario esperar los 15 días, que básicamente la situación ha sido que alguna gente se ha vacunado como muy cercana una de otra y el paciente teme que haya eliminado la efectividad de la vacuna COVID al aplicarse la otra vacuna, ¿verdad? Ok, el protocolo en Costa Rica son 2 semanas y es el que ha mantenido el Ministerio de Salud y la Caja del Seguro Social. Pero si ustedes se meten al CDC, ¿verdad? Van a encontrar que el CDC dice póngase la vacuna en cualquier momento y la han mezclado con cualquier otra vacuna y no ha habido ningún problema. Entonces, para las personas que se vacunaron muy cerca de otra vacuna, lo que sea, no hay ningún problema. Lo que pasa es que aquí no se ha cambiado la guía, se ha mantenido ese colchón, pero por lo menos el CDC en Estados Unidos dicen póngase la vacuna en el momento que la tenga disponible, porque es más el beneficio que va a tener, o sea, más el riesgo de andar sin vacunarse. Entonces, si algún cliente les llega y dice, mira, es que me la venía llegando, me había puesto la de la influenza y yo esperaba que me llamaran y resulta que nunca me llamaron y entonces decidí ponérmela y a los 2 días me llamaron y me la puse. Entonces, no hay ningún riesgo, esa vacuna no perdió eficacia. De hecho, inmunológicamente hablando, tampoco va a haber ningún problema. Acordémonos que podemos recibir un montón de vacunas, ¿verdad? Por lo menos estas vacunas no son como las de virus vivos que hay que distanciar en el mismo día o distanciar un mes entre ellas. Las de ARN se ha visto que se pueden poner concomitantemente con otras.
Entonces, si un paciente llega a decirle, voy mañana y me falta un día para las 2 semanas, voy mañana y póngase la vacuna. Es peor que ande sin vacunarse. Si le preguntan y hay tiempo, mejor sigue las directrices. Si le explica, bueno, el gobierno, ¿verdad? En la caja se las pone, le recomienda con 2 semanas de diferencia, pero ya todos los países del mundo se la ponen, ¿verdad? O los entes de salud recomiendan ponerla en cualquier momento. Perfecto, muchas gracias. Y la última, que creo que sí da tiempo, pues usted se refirió un poquito a ella. Me hablaron de sobre la indicación farmacéutica en pacientes que tienen COVID, que tienen cefaleas fuertes y no resuelven con acetaminofén o ibuprofeno o una mezcla de ambos, que si hay alguna contraindicación en utilizar algún otro AINE. Y similar para efectos de lo que es la rinorrea, como ahora con la delta se presenta un poquito más ese tipo de efectos, ¿cuál medicamento sería más seguro recomendar o cuál más bien no incurrir en una recomendación ante un paciente que tiene este síntoma, pero ya se sabe que tiene COVID? O se sospecha fuertemente que lo tiene. Con respecto al uso de AINES, ¿verdad? No hay ningún AINE que esté contraindicado propiamente, ¿verdad? Se usan acetaminofén y ibuprofeno porque son los más recetados a nivel mundial y tienen más estudios de seguridad. Lo que no se recomienda es estar usando AINES previo a las vacunaciones. Eso de una vez lo pego con esto, ¿verdad? Hacemos un match. Entonces, digamos, no se recomienda utilizar un desquetoprofeno, un diclofenaco o alguno de esos previo a la vacunación o inclusive hasta el mismo ibuprofeno o acetaminofén, por si me va a dar reacción, ¿verdad? Entonces, en ese caso se puede utilizar eso sí posteriormente, en caso que tenga malestar general, y lo mismo aplica para cuando se tiene COVID. ¿Ok? Pero los que más se recomiendan por seguridad, ibuprofeno y acetaminofén, pero puede utilizar algún otro AINE para el dolor muscular, la mialgia. Y lo otro era los antialérgicos corrientes pueden utilizarse perfectamente. Sí habría que valorar el manejo de secreciones y otras cosas, ¿verdad? Acordémonos que los antihistamínicos, pues de alguna manera, pues tienden a tener problemas de cuando hay mucha secreción bronquial, ¿verdad? Hacerla un poco más viscosa. Entonces hay que usarlo siempre con medidas, pero entonces se puede utilizar antihistamínicos comunes y corrientes, ¿verdad? De los que de primera generación que den sueño, inclusive de los que no dan sueño. Perfecto, muchas gracias. Doc, voy a descompartir la presentación un momentito, Okay, nada más ya la por... quito yo. Gracias. Nada más es para aprovechar que todavía no se ha ido el grupo y recordarles la actividad de mañana. No sé si se ve, ¿se logra ver? Sí. Sí se observa. Recordarles que mañana vamos a tener el webinar Prevención de la falsificación de las vacunas contra COVID-19 en Costa Rica. Igualmente será un webinar que iniciaríamos a las 7 de la noche y lo consideramos de alta importancia siempre sobre el tema de las vacunas en general, pero en este caso nos enfocaríamos a la vacuna COVID-19. Al igual que la actividad de hoy, esta va a ser una actividad recertificada o avalada por el sistema de recertificación profesional farmacéutica, por lo cual todas aquellas personas que asistan a la totalidad del evento, al igual que hoy, o sea, los 120 minutos, van a tener el beneficio de la recertificación de la actividad. Entonces, dejarles nada más la cita para mañana, ¿verdad? Que no lo olviden, 7 de la noche con este webinar que les mencioné. A todos agradecerles su atención y su presencia y en especial al doctor Larry Ramírez que nos colaboró para poder ofrecerles este webinar. Muchísimas gracias y buenas noches.